¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, la clase del día de hoy va a ser la continuación de la clase de la semana pasada, ¿no? Una clase que terminó, pues, de manera, se puede decir, triste, sombría, ¿no? Después de ver la derrota de la guerra con Chile, pero que nos deja es decir, la moraleja, ¿no? De que en realidad la guerra se perdió, pero no por motivos que normalmente nos inculcan, ¿no? Que es culpa netamente de los chilenos, etcétera, ¿no? Es decir, más allá de que un chileno vaya a hacer algo, pues el Perú debió haber propuesto o hacer algo, ¿no? Lo cual nos dimos cuenta que no sucedió de esa manera, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás jugando con algo y tu mamá te dice, si se cae te voy a pegar, ¿no? Obviamente tú sabes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si se cae, ¿no? Pero tú sigues haciéndolo. Creo que era lo mismo para Perú, ¿no? Es decir, antes de entrar a ese conflicto, Chile se estaba preparando para una guerra, que era evidente, ¿no? Estaba teniendo más armas, había comprado acorazados, ¿no? Había posicionado mejor a su ejército, entonces creo que era como que fijo, ¿no? Que nos iban a atacar, entonces no tenía mucho sentido creer que simplemente, pues, sin hacer nada, reduciendo el ejército, etcétera, de cosas que se hizo antes de la guerra, o haciendo un tratado secreto nos iba a ir mejor, ¿no? Conclusión, pues perdimos por nuestra culpa, ¿no? Y muchas veces eso es necesario para poder darse cuenta en qué uno está mal, ¿no? Bueno, aquí en Perú fue todo lo contrario, es decir, vamos a entrar al periodo de reconstrucción nacional, ¿no? Pero no vamos a ver o visualizar un cambio que se podría decir que nos podría llevar de una manera rotunda a una forma, pues, ¿no? Se puede decir una forma de que busquemos, ¿no? Ser una nación sólida y salir del problema, ¿no? Porque cuando hay crisis de esta magnitud, uno busca la forma en que no solamente uno o dos, ¿no? Sino que todos salgan del problema. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es una reconstrucción, pero es una reconstrucción más que todo, pues, ligada a la parte donde solamente se va a beneficiar una clase social, ¿no? Y las demás clases no van a ser beneficiadas. Entonces, esa es la deuda que vamos a ver ahora en esta parte de lo que va a ser, pues, la reconstrucción nacional y la república aristocrática, ¿no? Bien, entonces, algo que es importante y que voy a repetirlo hoy y que puede ser posible, que vengan preguntas desde examen de admisión, tanto para el examen que van a dar y también tanto para el examen que viene a fin de mes, es el hecho de que luego de la guerra del Pacífico hay un movimiento intelectual que se llama el positivismo, ¿no? No sé si ustedes lo habrán hecho en su clase de filosofía, pero los positivistas, el positivismo no es una corriente que aparece de la nada, no es una corriente que ya había aparecido años atrás, ¿no? Y que ya con la guerra con Chile, cuando termina, porque obviamente por prácticamente 4 o 5 años no se discutió nada filosófico ni nada, ¿no? Entonces, una vez que acaba la guerra, este movimiento positivista entra, ¿no? Aquí a las universidades, al pensamiento del Perú, ¿no? Y que es un pensamiento donde planteaba, pues, ¿no? Que la forma en que las sociedades podían salir del subdesarrollo era mediante una metodología que estaba basada en las ciencias, ¿no? En otras palabras, la industrialización, la secularización, el progreso científico, ¿no? Van a producir la modernidad. Ese es el pensamiento positivista, ¿no? Entonces, esto lleva a que el peruano, ¿no? Golpeado por una guerra, quiera coger este pensamiento positivista y buscarlo, ¿no? Posicionarse para ir hacia adelante. Entonces, luego de esta derrota que tuvimos, se plantea, ¿no? La clase política se plantea este pensamiento para poder salir, ¿no? De eso. Entonces, vamos a ver cómo se crea, ¿no? El Ministerio de Fomento más adelante, creado por Nicolás de Piérola, y busca una renovación científica, ¿no? Vamos a ver que se crea la Sociedad Geográfica de Lima, que hasta la actualidad existe, la Escuela de Ingenieros, que luego se convierte en la UNI, eh, también, ¿no? La Academia Nacional de Medicina, que hasta la actualidad sigue existiendo. Entonces, es el pensamiento que entra. Ahora, un problema mucho mayor, ¿no? Muchos de los intelectuales positivistas que compartían estas ideas, ¿no?
la industrialización, la secularización, el progreso científico nos llevarían a un desarrollo bueno, también compartieron las ideas del darwinismo social, ¿no? Algo que ya veíamos viendo desde que empezó la inmigración alemana, ¿no? Y esta inmigración que se da, la inmigración alemana, es más que todo basada en un pensamiento de que la raza blanca es superior a nuestra raza, ¿no? Entonces, el darwinismo social también va a ser adoptado por la élite peruana, ¿no? Adopta el pensamiento del darwinismo social que va a ser basado más que todo en un racismo científico, ¿no? Que ya se había difundido en Perú en la década, ¿no?, de Rufino Echenique, pero que ahora va a empezar a ver las causas de por qué perdimos la guerra, ¿no? Es decir, ¿por qué perdimos la guerra? En vez de buscar por qué perdimos la guerra, así como nosotros lo hemos visto la semana pasada, ellos van a buscar la causa de esta pérdida de la guerra porque teníamos un atraso en el país, ¿no? Y la conclusión que llegan estos señores que aplican el darwinismo social es que las razas que teníamos aquí en el Perú eran inferiores, ¿no? Por lo tanto, la raza indígena y negra habían sido culpables de la derrota contra Chile, ¿no? Entonces, era realmente increíble, o realmente, pues, ¿no? Para nosotros darnos cuenta que en verdad ellos creían que habíamos perdido la guerra por culpa de la raza, ¿no? No por culpa de los problemas políticos. Bien. Entonces, se plantea después de la guerra con Chile en que haya una inmigración otra vez de europeos acá hacia Perú para mejorar la raza, ¿no? Y lamentablemente ese pensamiento no se ha ido de la cabeza de muchos, ¿no? Seguro alguno de ustedes debe haber visto estas marchas entre estos meses de unas personas que salen con unas banderas de la Cruz de Borgoña, ¿no? Que bueno, son los que adoran el hispanismo, ¿no? Que creen que estuvo bien que nos conquisten, etcétera, ¿no? Bueno, esta cuestión que estamos viendo que sucedió hace prácticamente más de 100 años atrás, eh, todavía tiene, ¿no? Hay una forma de donde la gente cree que en realidad está bien lo que se hace, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Bien, entonces, vamos a hablar de lo que es ya la reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional empieza con este periodo del segundo militarismo, ¿no? Este segundo militarismo es acuñado por el historiador Jorge Basadre, porque bueno, ¿no? Tanto Miguel Iglesias como Andrés Avelino Cáceres son caudillos militares que van a asumir este periodo de reconstrucción, ¿no? Pero el que en verdad inicia realmente la reconstrucción se podría decir que es Avelino y luego Nicolás de Piérola con la modernización del Perú, ¿no? Bien, en este caso empiezan o va a haber un segundo militarismo porque la gente ya no confía en el partido civil, ¿no? Recuerda que es el partido civil el que había estado al mando de los últimos años y también al mando de lo que fue la guerra con Chile y prácticamente este partido civil había desbaratado al ejército, ¿no? Recuerda que el ejército de los que teníamos 12.000 había quedado con 4.000, no se habían comprado corazados, etcétera, ¿no? Entonces entra en crisis el partido civil, por lo tanto el caudillismo vuelve a aparecer otra vez, ¿no? Vuelve a aparecer el caudillismo, surgen nuevos partidos políticos, ¿no? Y obviamente estamos bajo una crisis económica muy grande por la deuda que le debemos, ¿no?, a los países extranjeros. Obviamente con la guerra esto empeoró, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú tenía que pasar por un periodo de reconstrucción para poder iniciar otra vez una vida normal, ¿no? Bien, obviamente que tú sabes, después de toda guerra, ¿qué sucede? ¿A quién se le suben los impuestos? A la gente más pobre, ¿no? Es un clásico eso. Entonces, la gente más pobre es la que va a pagar, obviamente, ¿quién es la gente más pobre en esta época? Los indígenas, ¿no? Por eso que van a haber múltiples sublevaciones populares en este periodo. Bien, entonces, el presidente que va a asumir este periodo va a ser ¿no? Miguel Iglesias, que ya lo conocemos, ¿no? Fue el que dio el grito de Montán, ¿no? Su hacienda Montán, y el que va a firmar el Tratado de Ancón con los chilenos, ¿no? Bien, en este caso él lo que tuvo que encargarse es reabrir otra vez las instituciones culturales que habían sido destruidas, ¿no? Como en este caso la Biblioteca Nacional, ¿no? También como el caso de la Universidad San Marcos. En el caso de la Biblioteca Nacional sabemos que fue saqueada por los chilenos y la persona que se encargó de reconstruirla fue Ricardo Palma, ¿no? Su director de la biblioteca.
¿no? Por eso que se le acuñó ¿no? El apodo, se puede decir, ¿no? De el bibliotecario mendigo, ¿no? Porque era el que estaba, pues, buscando, ¿no? Que otros países nos pudieran brindar eh, regalos, ¿no? O libros, obviamente, pues, para volver a tener la biblioteca que teníamos antes. Pero también hay que recordar que ya hace unos 7 o 9 años atrás, Chile nos devolvió un porcentaje, sí, creo que ya la mayoría de los libros que faltaban devolver, ¿no? Entonces, que prácticamente creo que esto ya ha quedado saldado, ¿no? El hecho del saqueo, ¿no? Son nuevos tiempos, no vamos a echar la culpa a los chilenos de ahora por lo que sucede, ¿no? Es como que le tengamos culpa a los alemanes por lo que hicieron los otros alemanes, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Bien, entonces también aquí, aparte de la Biblioteca Nacional, también se va a abrir lo que es la Universidad San Marcos, ¿no? Recuerda que la Universidad San Marcos, su antiguo local no es el que tú conoces, el que está en la ciudad universitaria, cuál quieres ir, ¿no? No, su antiguo local es la Casona de San Marcos, que el que se encuentra ubicado en la avenida Abancay, no sé si lo conoces, ¿no? La Casona de San Marcos, ahí estaba ubicado el antiguo local, y en ese local, pues, ¿qué hizo Chile? Pues cometió el grandísimo error Chile de ponerlo como lugar para que los caballos descansen, ¿no? Obviamente lo cogió de establo a la universidad y esa parte de la universidad es una casona pues un poco antigua, ¿no? En este caso tiene el piso, todas algunas partes de madera, ¿no? Entonces, obviamente las heces, ¿no? Un caballo vivo ahí destruyó parte de la infraestructura de San Marcos y San Marcos tuvo que pasar también por un periodo de reconstrucción. A eso hay que sumarle que los chilenos saquearon también la universidad, ¿no? Se llevaron muebles, se llevaron también libros, se llevaron también lo que fue instrumentos científicos, ¿no? Pues, San Marcos con mucho esmero habían logrado conseguir instrumentos científicos y también se lo llevaron, ¿no? Entonces San Marcos también entró en un proceso de reconstrucción en esa época. Bien, otras obras importantes de este señor, disculpen. Otras obras importantes de él son la construcción del muelle Dársena del Callao, ¿no? La instalación del alumbrado eléctrico en Lima y obras de reconstrucción en la ciudad. Recuerda que tanto Miraflores, Chorrillos, ¿no? Habían quedado destruidas, ¿no? Bien, ahora, va a ser en el año de 1885, justo en ese año, ¿no? donde Cáceres va a llevar a cabo su golpe de Estado contra Miguel Iglesias, que de por sí ya era un gobierno impopular por el hecho de haber firmado pues este tratado de Ancón, ¿no? Entonces, ya con eso Cáceres aprovecha. A eso hay que sumarle que a Miguel Iglesias no se le ocurrió mejor idea que cobrar la contribución personal, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que Perú no tenía ingresos, no tenía forma de que haya una forma de crédito o de préstamo. Por lo tanto, no se le ocurrió otra idea pues que empezar a pedir la contribución personal, ¿no? Que obviamente esto afectó a las personas más pobres. Entonces, cuando Cáceres intenta su golpe de Estado, ya lo va realizando, que se llama la Guaripampeada, Cáceres lo acusa, ¿no? A Miguel Iglesias de traidor, se subleva y va a empezar su derrocamiento. Por lo tanto, a la par, ahí mismo, ¿no? Pedro Pablo Tuspari empieza su rebelión, una rebelión que se da en Huaraz, más que todo una rebelión antifiscal, ¿no? En contra de los nuevos impuestos que estaba cobrando el Estado. Y para eso, pues, cuando ya derroca a Cáceres, a Miguel Iglesias, va a tener que enfrentarlo ahora a Pedro Pablo Tuspari. Entonces manda un pequeño ejército, derrotan a Tusparia. Y luego, pues, Cáceres le pide a Tusparia que vaya, ¿no? A Lima, que va a conversar con él. ¿Por qué es importante esto? Porque a Tusparia va a venir a conversar con Cáceres. En este caso, Cáceres le promete no hacerle daño ni a él, ni a su familia, ni a las personas que habían participado en la rebelión, ¿no? Lo extraño de esto es que cuando Tusparia regresó a Huaraz, murió. Según la autopsia, murió de una enfermedad, según otros dice que murió envenenado, ¿no? Bien, entonces con esto empieza el periodo de Cáceres como presidente de la República, que es el periodo pues más debatible por el contrato que él va a hacer, ¿no? Ahora, es importante esta parte, ¿no? En este caso Cáceres va a tener una alianza con el Partido Civil. Hay que recordar que el Partido Civil es el partido pues de la oligarquía, ¿no? El partido de las familias adineradas que quieren gobernar el país a su modo. Entonces, como estaban obviamente golpeados, ¿qué hace Cáceres? Se va a unir con ellos, ¿no? Se une con ellos
Entonces hay una alianza entre el partido de Cáceres, que es el partido constitucional, con el partido, pues no, de la oligarquía, que es el partido civil. Bien, entonces, ¿qué hace Cáceres? Primero, crea las juntas departamentales, ¿no? Lo que en la actualidad serían los gobiernos regionales, ¿no? Desaparece el billete fiscal, ¿no? Que crea el sol de plata, firma el Tratado García Herrera con Ecuador, un tratado que más adelante Ecuador va a desconocer. Y aquí viene, ¿no? Lo más complicado, ¿no? Que es el contrato Grace. Ahora, ¿por qué es lo más complicado? Hay que recordar una cuestión simple, ¿no? Una cuestión simple es el hecho de que Cáceres, o bueno, el hecho de que cualquier país, para que logre que le den préstamos o que haya otro país que quiera darte algún préstamo, necesitas tener un crédito, ¿no? Si tú no eres un país que tiene pues un historial crediticio en el cual se puede confiar, nadie te va a prestar dinero, ¿no? Es como que, por ejemplo, tú debas 50 soles y vayas donde esa misma persona y le pidas 50 más. ¿Tú crees que te va a pedir, te va a querer prestar? No, no. Obviamente, si esta persona se entera que tú ni siquiera estás trabajando, ¿tú crees que te va a querer prestar? No. Entonces, creo que el hecho es simple, ¿no? Si no te quiere prestar, pues es porque no confía en tu historial crediticio. Es lo mismo, ¿no? Perú estaba endeudado, debía 51 millones de libras esterlinas. Entonces, y Perú no estaba produciendo ningún dinero para poder pagar esta deuda. Entonces, la única forma que tenía Perú era buscar alguien que comprara su deuda y que Perú volviera a tener un historial crediticio donde otros países podrían hacer préstamos. Por lo tanto, lo que hace aquí Cáceres es firmar el contrato con Michael Grace, que era el representante de los bonos de la deuda externa. Entonces, en este contrato, que obviamente no nos iba a beneficiar, en 1889 se firma el contrato Grace y el acreedor de la deuda va a ser la empresa Peruvian Corporation, ¿no? La Peruvian Corporation se va a encargar de este proceso. Y este proceso, pues, se suponía que debía de cancelar toda la deuda externa que Perú debía, que era 51 millones. Bien, entonces, ¿en qué nos metimos con este contrato Grace? Primero, ¿no? El contrato Grace decía que iba a terminar de construir los ferrocarriles, ¿no? Que llevan del centro al sur. Ferrocarriles, obviamente, que eran hechos para la extracción de minerales, ¿no? No para transportar personas. Bien, entonces, importante esto, ¿por qué? Porque una vez que los ferrocarriles quedaron terminados, pasaban a pertenecer a la Peruvian Corporation por 66 años, ¿no? Por tanto, ellos administraban los ferrocarriles por 66 años. A eso hay que sumarle que ellos tienen la libre navegación por el lago Titicaca, ¿no? Teníamos que darle una remesa de 3 millones de toneladas de guano y el pago de 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas, ¿no? Obviamente, 33 anualidades quiere decir que por 33 años íbamos a pagar ese precio. Entonces, obviamente muchos consideran que fue excesivo, ¿no? Otros te dicen que en realidad era la única forma en el que Perú podía salir de ese problema. ¿Por qué? Porque recuerda que Perú ya no tenía sus gallinas de huevo de oro, ¿no? El guano ya había devaluado su potencial, el salitre ya no nos pertenecía, ¿no? Entonces, prácticamente la economía peruana dependía solamente de los préstamos, de la economía extractivista, ¿no? Que iba a haber en Perú y nada más, ¿no? Por lo tanto, el contrato Grace fue algo que realmente se necesitaba, ¿no? Bien, entonces acaba el gobierno de Cáceres, un gobierno que fue en realidad pues muy tranquilo, un gobierno que también ¿no? buscó una forma de sacarnos de la deuda y asume su amigo, ¿no? Porque era del Partido Constitucionalista, el señor Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Fue elegido presidente. Entonces, mediante en este gobierno de Morales, ¿no? Se terminaron de hacer los tramos de los ferrocarriles y obviamente pasaron a administrarlos la Peruvian Corporation, ¿no? Bien, antes de que terminara su gobierno, ¿no? Aquí el señor Morales Bermúdez fallece, ¿no? Fallece y va a asumir su vicepresidente, el señor Justiniano Morgoño, que increíblemente pues asume el gobierno, convoca elecciones, pero Cáceres queda como candidato único, ¿no? Obviamente esto se vio muy turbio y al final cuando Cáceres asume, ¿no? Como su segundo gobierno, va a tener que ser interrumpido pues porque se forma la coalición nacional, ¿no? En este caso Nicolás de Piérola. No, es que es una cosa también así, pues no te preguntas, ¿cómo pasa esto, no? Recuerda que Nicolás de Piero es el presidente que prácticamente nos llevó a la derrota con Chile. Entonces,
cómo Nicolás de Pirola podía volver a ser presidente de la República. Bueno, eso situándonos en que es normal que el peruano a veces tenga mala memoria, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si te das cuenta, el peruano ha elegido a Alan García como segunda vez como presidente de la República, ¿no? Después de haber visto un desastroso primer gobierno, lo elegimos como segunda vez, ¿no? Y no es la primera vez que hacemos eso. Entonces, bueno, Nicolás de Piero se encargó, ¿no? de comandar esta coalición nacional que era, pues, ¿no? La unión del Partido Civil con el Partido Demócrata, que era el partido de Nicolás de Piérola, ¿no? Y empezó a tener una guerra civil contra Cáceres. Ahora, esta guerra civil, pues, se alargó por un tiempo. Fue una guerra, pues, muy, muy sangrienta porque se contabilizaron más de 1000 muertos y en este caso Piérola tenía mejores armas que Cáceres, ¿no? Lo cual era en realidad hasta cierto punto increíble. ¿Por qué lo digo? Porque el poder de Piérola no venía de un ejército, ¿no? El poder de Piérola venía de las montoneras. Las montoneras eran los rebeldes, o se puede decir, ¿no? Los que se encargaban de hacer robos, saqueos, ¿no? Por la sierra y que habían formado parte de la resistencia en Breña. Entonces, la pregunta también era, profe, pero las montoneras no estaban con Cáceres, ¿por qué lo abandonaron? Lo abandonaron porque una vez que entra Cáceres y sigue la contribución personal, Cáceres se olvidó de la gente de la sierra. Por lo tanto, las montoneras no se lo perdonaron, ¿no? En este caso, las montoneras tuvieron una acción importante en la disputa, en la guerra civil que tuvieron Piérola con Cáceres, ¿no? Entonces, aquí se enfrentan, más de 1000 muertos, y la guerra civil iba a continuar por mucho tiempo más, ¿no? Pero ya los diplomáticos extranjeros se dieron cuenta de la brutalidad de esta guerra, porque en realidad, pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Viene de una masacre, una guerra contra otro país, ¿no? Y a Perú no se le ocurre mejor idea que entrar en una guerra civil. No tiene, pues, no sentido en realidad, ¿no? Por lo tanto, aquí las potencias extranjeras intercedieron para que haya una tregua, conversaron y al final Cáceres se retira, ¿no? Convoca elecciones y se retira al exilio, ¿no? Entonces aquí las nuevas elecciones la dan como ganadora Nicolás de Piérola, que va a ser apoyado por los civilistas. Entonces ahí quiero que te des cuenta de algo, ¿no? Quiero que te des cuenta de algo importante. Los civilistas a quienes apoyaron antes, a Cáceres, ¿no? Pero no les tembló la mano para apoyar de frente a Piérola. ¿Por qué repito esto? Porque mucha gente cree que a veces la lógica de las personas de dinero es, yo no me meto con gente de izquierda, yo no me meto con el enemigo, ¿no? Estas comunidades de dinero, ¿no? O estos grupos oligarcas, en realidad no es que ellos tienen un enemigo en común, ¿no? El enemigo en común para ellos es cuando les afecta económicamente, nada más, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque en la actualidad, cuando ya estaba postulándose el señor Castillo, ¿no? Y había un ataque de cierto, ¿no? De cierto lugar de la prensa o cierto, pues, empresarios. Algunos empresarios de la Confiep no estaban de acuerdo con atacar a Castillo, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que después de haber sufrido, pues, ¿no? El debacle económico por la pandemia no estaban para ponerse a hacer eso, ¿no? En este caso el Partido Civil es lo mismo, ¿no? El Partido Civil quiere recuperar su economía, porque son oligarcas, ¿no? Son personas ligadas a la economía del país. Entonces, lo que hicieron fue voltear la hoja y apoyar pues a Piérola, ¿no? Se acabó. Entonces, Piérola entra como presidente de la República. Su función es reconstruir, ¿no? El Perú ya con inversión, porque ya estaba el contrato Grace. Por lo tanto, aquí Piérola, para poder modernizar el Estado, ¿no? Para realizar obras, para poder encomendar obras también de infraestructura, obras de irrigación, etcétera, crea, ¿no? El Ministerio de Fomento. Crea el Ministerio de Fomento en el año de 1896 que se iba a encargar exactamente de eso, ¿no? Ahora, también Piérola para buscar, ¿no? Que se dinamice la economía que estaba pues muerta, va a hacer una reforma tributaria, ¿no? En este caso se crea la compañía recaudadora de impuestos que reemplazó el sistema de recaudación privada, con que se contrataba gente para que recaude de manera privada el dinero, ¿no? En otras palabras, tú le pagabas a una institución para que recaude. Ahora ya no, el Estado se encargaba de recaudar. Entonces, reemplazó a los recaudadores privados
Y a la par Nicolás de Piérola abolió, ¿no? Lo que fue la contribución personal, lo que le había traído problemas a Miguel Iglesias. Bien, pero a la par Piérola crea el Estanco Nacional de la Sal, ¿no? Que era obviamente un impuesto a la sal, ¿no? Que este impuesto iba a ser usado para lograr que cuando se cumplen los 10 años con Chile, que ya se habían cumplido, ¿no? Prácticamente, nos devolvieran, ¿no? Arica como habían prometido, ¿no? Después del pago de una indemnización. Entonces, se suponía que este estanco de sal era para eso, ¿no? Bien, además se estableció una nueva unidad monetaria, en este caso la libra de oro, ¿no? Y también aquí Nicolás de Piérola, sabiendo, ¿no? Que fue causante de la derrota contra Chile, quiso reformar el ejército que no estaba obviamente reformado, ¿no? Entonces contrató una misión militar francesa, ¿no? A cargo del coronel Paul Clement, ¿no? Que modernizó el ejército y gracias a esto se creó la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? El Código de Justicia Militar, ¿no? Y la Ley de Servicio Militar Obligatorio. También establecieron una reforma electoral que obviamente fue muy criticada. ¿Por qué? Porque redujo drásticamente el número de votantes, ¿no? Del porcentaje del 100% de peruanos de esa época, solamente votaba el 2% de la población, ¿no? ¿Y esto por qué lo hizo? Porque excluyó a todos los analfabetos que no pudieran, pues, votar, ¿no? Obviamente, ¿quiénes eran los analfabetos? Los indígenas, ¿no? Entonces, otra vez los indígenas quedaron relegados de la historia del Perú, ¿no? Un clásico. Bien, por último, ¿no? Piérola presionó en cierta medida a Chile para que pudiera cumplir los acuerdos, ¿no? Del Tratado de Ancón, ¿no? Se suponía que luego de 10 años Chile debía devolvernos Arica, pero no quería devolvernos Arica, ¿no? Por lo tanto, se firmó un protocolo llamado Billinghurst-La Torre, que es un protocolo importante porque en este protocolo lo que se va a tratar es que se haga un plebiscito en Arica y Tacna, en otras palabras, que la gente elija, ¿no? Que la gente elija a qué país quiere quedarse, ¿no? A Perú o si quiere quedarse pues en Chile, ¿no? Eso sería el plebiscito, ¿no? Una votación simple. ¿Cuál fue el problema? Que en un primer momento Chile sí quería hacer el plebiscito, pero luego cambió de opinión. ¿Y por qué cambió de opinión? Por una cuestión misma de los chilenos, ¿no? Los chilenos estaban en ese momento a puertas de entrar a otra guerra contra Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque Chile y Argentina comparten parte de la Patagonia, que es lo último que queda de América del Sur. Y en esta parte de la Patagonia, ¿no? En esta zona, se estaban disputando los territorios Chile con Argentina y estaban a punto de entrar en una guerra. Entonces Chile se dio cuenta de que si tenía una guerra con Argentina y a la parte tenía pues, un conflicto con Perú, es probable que Perú hubiese aprovechado pues, ¿no? la guerra que tenía con Argentina para atacar a Chile, ¿no? O para invadir Arica, lo cual no le convenía a los chilenos. Los chilenos, ¿qué hicieron primero? Arreglaron su problema con Argentina. Una vez que estuvo arreglado, Chile ya dijo, bueno, ya no tengo problema con Argentina, no me interesa lo que piensan los peruanos, ¿no? Así que, ¿qué hizo el Estado de Chile? ¿No? Rechazó el protocolo Billinghurst-La Torre, ¿no? Dijo que no había garantías para hacerse y al final Chile incumplió el acuerdo y inició una política llamada la chilenización, que era pues una chilenización de las provincias de Arica, ¿no? Lo que hizo Chile fue traer colonos de otras partes de Chile para que vivan en Arica y también trató mal a todos los peruanos que estaban en Arica. Obviamente, ¿por qué hizo eso? Porque lo que buscaba aquí Chile era que se concentrara la mayor población chilena en Arica y cuando hubiera un plebiscito sea una ciudad pues netamente, no, una ciudad netamente chilena, ¿no? Y ya no pasara a pertenecer a Perú, ¿no? Bien. Entonces, prácticamente esto fue ¿no? las reformas que hizo el señor Nicolás de Piero, reformas importantes, porque prácticamente Piero va a ser el nexo entre el segundo militarismo, ¿no? Y entre la república aristocrática, ¿no? Él prácticamente va a sentar las bases para que la república aristocrática ya pueda gobernar, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque, disculpen, la reactivación económica se nota claramente que tiene un tinte para beneficiar a una clase social, ¿no? Más allá del boom del caucho, el Perú también produjo en fines del siglo XIX algodón, azúcar, ¿no? Y recibió crédito internacional para poder recuperar su producción tanto de algodón como de azúcar, ¿no? Entonces, estos productos se cotizaron en precios altos en el exterior, por lo tanto, el Perú empezó es decir, empezó a vender azúcar y algodón al extranjero, ¿no? Empezó a exportar esto. Entonces, había
una industria agroexportadora importante aquí en Perú, ¿no? Pero eh, esta modernización no fue orientada a la industrialización de cultivos, ¿no? ¿A qué me refiero? Es decir, no les importó, por ejemplo, otro tipo de cultivo, ¿no? Lo único que hacía Perú era simplemente cultivar algodón y azúcar, nada más, ¿no? Y aparte de eso, no había otro negocio que tuviera Perú, ¿no? En este caso, Perú se volvió al final un exportador de materias primas, nada más, ¿no? Que ya lo vamos a ver en un momento. Bien, pero este nacimiento de la industria agroexportadora obviamente fue beneficiada por Pierola. ¿Por qué? Porque Pierola empezó a brindarles beneficios tributarios, empezó a brindarles la compra de terrenos a precios muy, muy bajos, ¿no? Y esto llevó que la clase agroexportadora de la costa, pues, tuviera empresarios que de por sí ya tenían plata, ahora tenían mucho más. ¿Por qué digo ya de por sí? ¿Recuerdas lo que te mencioné, que la era del guano fue una era de corrupción, ¿no? Que benefició a una clase social? ¿Qué clase se benefició? La clase oligarca, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta época del guano vemos cómo se dio la ley de la consolidación interna, ¿no? Que era el pago de la deuda interna, que obviamente Rufino Echenique les pagó de más a estas familias adineradas. Y eso hay que sumarle, pues, que la venta de esclavos también les benefició a las familias adineradas, ¿no? Ya a esto súmale esta reactivación económica, pues, obtuvieron muchísimo más poder, ¿no? Bien, entonces con esto llegamos al fin del gobierno de Peter. Y vamos a pasar a lo que es ya la República Aristocrática, ¿no? Que aquí, pues, la República Aristocrática tiene un sinfín de cosas que hay que criticar, ¿no? Criticables. ¿Por qué las menciono? Porque se suponía que, como les dije al inicio, ¿no? Debían buscar la concordancia en que todo el país pudiera salir adelante. En realidad, el plan de la República Aristocrática no fue que todos salgamos adelante, ¿no? El plan de la República Aristocrática fue que una clase saliera adelante, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a ver el dominio de una clase social sobre las demás, ¿no? Esa es la República Aristocrática. Pero esta forma de república aristocrática no solamente existió aquí en Perú, ¿no? El poder de las oligarquías gobernó en toda Latinoamérica, ¿no? En este caso, de dos formas, ¿no? Uno es por el gobierno de control directo y otro es el de imposición de dictadores, ¿no? En este caso, el control directo se basó en que una oligarquía tenía el poder y simplemente alguien de la oligarquía gobernaba, luego gobernaba otro, luego gobernaba otro, luego gobernaba otro, ¿no? En ese caso Perú es el caso, ¿no? La república aristocrática es el gobierno de una oligarquía, ¿no? Por eso se llama república aristocrática. Pero no solamente existió en Perú, ¿no? También existió en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se llamó la República Conservadora, que gobernó del año 1880 al año de 1916, ¿no? Y en el caso de Brasil se llamó la República Vieja, que gobernó del año de 1889 hasta el año de 1930, ¿no? En el caso de la imposición de dictadores, ¿no? Aquí también las oligarquías gobernaron, pero mediante dictadores, ¿no? ¿Quiénes? Por ejemplo, Porfirio Díaz en México, ¿no? Gobernó desde 1876 hasta 1911, ¿no? En el caso de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco gobernó de 1870 a 1888. Y en el caso de Guatemala, Estrada Cabrera gobernó de 1898 a 1920, ¿no? Entonces, ya ahí te das cuenta, ¿no? Este, esta forma de oligarquías en el poder no solamente fue de Perú, ¿no? Fue una cuestión que se fue dando en todo Latinoamérica, ¿no? Tenían características en común. También está el hecho de cómo fue la economía mundial, ¿no? En este caso, habían dos tipos de economía, ¿no? La economía de propia producción, ¿no? Industrializada, y la economía de exportación de materias primas, nada más, ¿no? En este caso, toda Latinoamérica basó su economía en exportar materias primas, nada más, ¿no? Exportábamos materias primas. Habían diferentes tipos de exportación de materias primas, ¿no? Por ejemplo, estaban los productos agropecuarios, productos agropecuarios como los cereales, ¿no? La carne ovina, la vacuna, ¿no? Las lanas, los derivados del ganado, ¿no? También estaba la economía exportadora de productos tropicales. En este caso, Perú también tenía productos tropicales, pero no lo exportaba. Pero de esos importantes estaba el café, ¿no? Estaba el tabaco, el cacao, el plátano, ¿no? El caucho, ¿no? El enequén, ¿no? Y que luego Perú pues se suma con el azúcar y algodón, ¿no?
Y también estaba la economía exportadora de productos minerales y metales, ¿no? Lo cual Perú sí tuvo, ¿no? En este caso se incluía México, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, ¿no? ¿Qué se exportaba? Oro, ¿no? Oro, plata, ¿no? Esmeraldas, en menor medida, ya sabemos que en África hay en mayor medida, cobre, estaño, salitre y petróleo, ¿no? Entonces, esta fue la economía exportadora que se fue dando aquí en Latinoamérica. Ahora, esto es lo mismo que se replica aquí en, en Perú, ¿no? A ver, por una pregunta, dice, profe, ¿a qué se refiere con el sistema de enganche? No te preocupes, ahorita voy a explicar qué es el sistema de enganche justo con lo que tiene que ver aquí con lo que vamos a ver con la clase, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar rápidamente a esta parte, ¿no? Que tiene que ver con la República Aristocrática, ¿no? Y cómo entra, pues, el Perú en esta época, ¿no? Y justo vamos a revisar también eso del sistema de enganche, ¿no? Que fue un sistema, pues, prácticamente una forma de esclavismo del siglo XX, ¿no? Que se estuvo practicando y estuvo legalizado por mucho tiempo aquí en Perú, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque no debería haber un sistema de enganche de esa magnitud. Pero, bueno, para variar aquí en Perú sí existió. Bien. Bien, entonces las actividades económicas del Perú a inicio del siglo XX son las que estamos viendo ahí, ¿no? Ahora, quiero que te des cuenta de una cuestión importante, ¿no? Tu compañera me pregunta por el sistema de enganche porque lo está verificando acá, ¿no? Pero, ¿por qué habría que haber industrias donde habrían sistemas esclavistas, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Porque si hay una actividad económica, se supone que es una actividad económica que produce dinero, ¿no? Es como que, por ejemplo, tú tengas o fabriques, no sé, zapatos, ¿no? Ya. Pero tú fabricas zapatos y no vas a esclavizar a la gente, ¿no? ¿Qué haces? Le pagas, ¿no? Le pagas por trabajar para ti, ¿no? Eso sería una industria. Bueno, aquí pasó todo lo contrario, ¿no? Las industrias extractivas que existían aquí en Perú no se basaron en el pago a sus trabajadores, sino más bien se basó en explotarlos. En este caso, ¿se acuerdan cuando a ustedes les mostré bueno, creo que sí lo vimos, ¿no? En la clase cuando está ese chino sonriendo, en realidad ese chino estaba encadenado, ¿no? Es decir, cuando Ramón Castilla propicia la inmigración de los chinos colís, no es para que los chinos colís vengan y estén acá trabajando, ¿no? Con un pago, sino que se los esclaviza. Lo mismo pasó aquí, ¿no? Primero, ¿no? Ya tenemos el petróleo, ¿no? Que va a ser explotado por la London Pacific y luego por la IPC, eso ya después lo vamos a ver. Pero en este caso, ¿no? De los productos agroexportadores como el azúcar, ¿no? Si te das cuenta ahí, la mano de obra son indios enganchados y peones japoneses, ¿no? ¿Qué es un indio enganchado? ¿Qué es el sistema de enganche? Es cuando esos señores industriales mandan a trabajar a los indígenas a sus haciendas, pero para poder cautivarlos y que trabajen ahí, ¿qué hacen? Le adelantan dinero, ¿no? Te adelantan dinero, te adelantan la plata. Y bueno, tú obviamente para poder vivir, ¿qué tienes que hacer? Comprar, ¿no? Comprar cosas. Pero obviamente como te han adelantado el dinero, tú ya les debes plata a ellos, ¿no? Tú le debes dinero a ellos. Entonces, para poder mantenerte vivo, ¿qué hace el indígena? Sigue prestándose dinero, aparte de la paga. Entonces, llega un momento en que el indígena siempre está debiendo dinero, ¿no? Siempre constantemente debe plata y no sale de esa deuda, ¿no? Sigue debiendo la plata. Entonces, al final, ¿qué sucede? El indígena se queda enganchado en este sistema, ¿no? Es decir, se queda trabajando para siempre en la hacienda, muere y su hijo sigue trabajando para la hacienda, ¿no? Porque no hay forma de pagar este dinero, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que pasó en esta época, ¿no? En las grandes haciendas azucareras había el sistema de enganche, ¿no? Donde el indígena, ¿no? ¿no? se le daba este pago adelantado y él tenía que trabajar para siempre para poder pagar esta deuda que nunca terminaba. Y bueno, este sistema estuvo prácticamente hasta finales del siglo XX, ¿no? Recién con la reforma agraria es que estos sistemas van desapareciendo, ¿no? En este caso, para algodón, son peones no salariados, así, es el yanaconaje, ¿no? Yanaconaje que debió dejar de existir, ¿no? Yanaconaje es similar
al sistema de enganche, ¿no? No son tan parecidos. En qué se diferencia el yanaconaje? En el yanaconaje, el propietario de la tierra te da una parcela de tierra para ti, pero tú trabajas todo el día en la parcela de ellos. ¿Con qué tiempo trabajas para tu parcela? ¿No? Obviamente no hay tiempo de trabajo para tu parcela, simplemente tú trabajas para comer. Entonces, en este sistema de yeconaje, tú estabas constantemente trabajando de manera esclavizada, ¿no? Porque el pago simplemente era la tierra que tú tenías, no te pagaba. Y bueno, en este caso había haciendas que te daban pues bonos, ¿no? Para que tú compres productos, pero eran productos que tenías que comprarle a ellos, no a otros, ¿no? Entonces, increíble. Y bueno, el caso ya más despiadado de todos es el caso del caucho, ¿no? En este caso, se explotó caucho aquí en la Amazonía peruana, ¿no? Destacaron empresarios como Arana, ¿no? Y Fitzcarraldo, que fueron pues personas que no les importó en realidad esclavizar gente, ¿no? Esto ya es un poco más, mucho más despiadado, ¿no? Los nativos que vivían dentro de la Amazonía van a ser esclavizados mediante las correrías. ¿Qué es una correría, profesor? Una correría es cuando se persiguen, es decir, forman grupos como si fueran a cazar animales, así con bayonetas, con armas, ¿no? Pero no van a cazar animales. ¿Qué hacen? Van a cazar a personas. Persiguen a los nativos, los cogen, los encierran, les ponen cadenas y los hacen trabajar sacando caucho. Entonces, fue una cosa en realidad despiadada. ¿En qué sentido? Despiadada en el sentido de que cuando había un indígena que no quería trabajar o un indígena que se quería escapar, ¿sabes qué hacían? Le cortaban la mano, le cortaban un brazo, le sacaban un ojo y lo dejaban trabajando sin el ojo o sin un brazo. ¿Para qué? Para que las demás personas cuando vean eso sientan miedo y no quieran hacerlo, no escaparse. Entonces, estas correrías están documentadas, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Bien, y bueno, está también lo de los minerales, ¿no? Que Perú va a extraer mediante la Cerro de Pasco Mining Company. Más adelante van a haber más industrias extractivas de minerales. Y en la lana va a ser la casa Ricketts, ¿no? La encargada de esta producción de lana, pero que para poder ampliar, ¿no? Su cultivo de algodón, ¿qué hicieron? Usurpaban tierras a las comunidades indígenas, ¿no? Es como que, por ejemplo, tú descubran en tu casa que hay petróleo un día y te botan de tu casa y no te pagan ni un sol. Ya prácticamente a ellos les pasó lo mismo, ¿no? Como querían extender su territorio, la casa Ricketts o los algodoneros, ¿qué hacían? Los botaban. Así, siempre, los botaban, ¿no? Entonces, vamos a ver un sistema totalmente injusto, ¿no? En esta época. Bien, y esa es la república aristocrática, ¿no? Hegemonía de un partido político, ¿no? Que en este caso es el partido civil, vuelve a tener poder otra vez, ¿no? Vamos a tener una dependencia económica del capital inglés hasta 1914. Pregunta para ustedes, ¿por qué hasta 1914? ¿Por qué la dependencia del capital inglés es hasta 1914? ¿Qué sucede ahí? Ah, ¿se acuerdan que hay en 1914? Nada, nada. 1914. Ahí está, muy bien, señorita Nicole, ¿no? La Primera Guerra Mundial, ¿no? Y quiere decir eso que el capital inglés se detiene ahí porque Inglaterra participa en la Primera Guerra Mundial y obviamente va a dejar de darnos capital a nosotros, ¿no? Bien, por eso sería, ¿no? Bien, entonces también importante la economía agroexportadora que ya vengo mencionando, el sistema de enganche que ya lo acabamos de explicar, ¿no? Y va a haber un predominio de la oligarquía y el gamonalismo. En otras palabras, tanto los gamonales, que son los terratenientes que existen en la sierra, como la oligarquía van a ser una alianza, donde solamente se benefician ellos nada más, ¿no? Y pues aquí vamos a ver rotundamente cómo la república aristocrática pues toma control sobre eso. Y eso hay que sumarle, ¿no? Que va a haber un tipo de literatura sobre esto, ¿no? Una literatura importante que es llamado el indigenismo, ¿no? Si ustedes lo habrán escuchado, ¿no? ¿Quiénes eran los gamonales? Los gamonales eran los propietarios de tierra. Es decir, así como en Lima existían, pues, ¿no? La clase oligarca, que eran los que dominaban, pues, ¿no? Las industrias agroexportadoras, etcétera. En la sierra estaban los gamonales, que eran personas que tenían extensiones de tierra en demasía.
Es decir, no una hectárea, ¿no? 30 hectáreas, 40 hectáreas, 50 hectáreas de tierra. El problema era que estos gamonales crecieron en poder simplemente robándole las tierras a las comunidades indígenas, ¿no? Por eso que se extendía. Entonces, un gamonal es igual a un terrateniente, ¿no? Lo mismo son. Gamonal, terrateniente es lo mismo. Entonces, menciono esto, ¿por qué? Porque va a existir una literatura que va a apoyar al indígena, ¿no? Y que va a acusar a estos gamonales de la explotación que hacen de los indígenas, los abusos que cometen contra ellos, ¿no? En este caso están intelectuales importantes o literatos también importantes, como es el caso de Ciro Alegría, como es el caso de Arguedas, ¿no? En el caso de Ciro Alegría, Alegría, ¿no? En el caso de Ciro Alegría, vamos a ver aquí, pues, ¿no? Su libro importante que se llama El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Que si estás sad, no te recomiendo que lo leas, porque es un libro muy triste, ¿no? Es un libro donde se retrata cómo los propietarios de tierra van robándole la tierra al pueblo, ¿no? A las comunidades indígenas, y cómo ellos, a pesar de que quieren batallar, no pueden lograrlo, ¿no? Van a ser derrotados. Entonces, el libro es espeluznante, ¿sí? Es muy triste, retrata esta parte. También puedes leer los libros de Arguedas, ¿no? Que retratan parte de eso, ¿no? O los libros de Enrique López Albújar también, ¿no? Que seguro ustedes, la corriente indigenista, ya deben de haberla hecho en, en su clase de literatura, ¿no? Así que por ahí pueden dar una lectura si desean. Bien, entonces como menciona, ¿no? Este inicio de la República Aristocrática es simplemente la exclusión, ¿no? De clases como la clase media, la clase obrera, que es el proletariado, y el campesinado va a ser excluidas de este gobierno, de este gobierno, pues, de la República Aristocrática, ¿no? También vamos a ver aquí el desarrollo del movimiento obrero y más adelante vamos a ver la llegada del pensamiento anarcosindicalista acá a Perú, ¿no? Bien, entonces, Eduardo López de Romaña va a ser el primer presidente de la República Aristocrática, obviamente pues una persona que venía de Arequipa, que tenía negocios, ¿no? Va a ser el primer presidente. En este caso firma, ¿no? El tratado Osma-Villazón con Bolivia, que es un tratado que después Bolivia va a desconocer porque va a querer seguir pretendiendo querer más partes, ¿no? de Perú. Hay que recordar que el siglo XX, o todo el periodo de República Aristocrática con el oncenio, es donde Perú pierde territorios por doquiera. Es decir, Perú debe ser el país que debe haber perdido más territorios del mundo. Bueno, creo que Palestina nos gana, ¿no? Pero Perú ha perdido territorios de manera, pues, fantástica, ¿no? Todos los países que tenemos fronteras, todos nos han quitado algo. Colombia, Ecuador, Brasil nos ha quitado, pero bastante, ¿no? Bolivia también nos ha quitado territorio, ¿no? Y Chile también. Bien, también importante aquí, ¿no? El código de minerías y el código de aguas. ¿Por qué es importante estos dos códigos? Son importantes porque en estos dos códigos se beneficiaba, ¿no? Simplemente en el caso del código de minería se da beneficios tributarios a las empresas mineras extranjeras y en el caso del código de aguas se benefició, pues, ¿no? Con obras de irrigación a las grandes haciendas agroexportadoras de algodón o también, pues, ¿no? En este caso de azúcar, ¿no? Bien. Luego del gobierno de Eduardo López de Romaña, viene el gobierno de Manuel Candamo, otra vez un gobierno del Partido Civil, ¿no? En este caso inaugura el tranvía Lima-Chorrillos, que ya no existe, y promulga la ley de ferrocarriles, ¿no? Otra ley para beneficiar, pues, ¿no? a la minería. Pero este señor solamente gobernó 7 meses y luego falleció. Entonces, su fallecimiento viene otro gobierno del Partido Civil, ¿ah? El gobierno de José Pardo y Barreda, que es un gobierno pues recordado más que todo por su reforma, ¿no? Educativa, ¿no? De educación primaria gratuita y obligatoria, ¿no? Reglamentación del acceso femenino a las universidades y educación nocturna para los obreros. Ahora, ¿por qué los obreros estudiaban de noche? Porque hay que recordar que para esa época todavía no estaba, pues, todavía para esa época no estaba reglamentada las 8 horas diarias de trabajo, ¿no? Por lo tanto, como no hay 8 horas diarias de trabajo, el obrero, ¿cuántas horas trabaja al día? 10, 12, 14 horas, ¿no? Entonces, el único tiempo que tienen ellos para poder estudiar va a ser la noche, ¿no? Por eso se crean las clases de educación nocturna para ellos, ¿no?
Bien. También importante, ¿no? Se va a fundar el primer gremio obrero en el Perú, ¿no? Que es el gremio de los panaderos estrella del Perú, ¿no? Importante también eso. Y ahora vamos a ver unas cuestiones también importantes de este señor. A ver. Una cosa importante de Pardo que no se menciona mucho es que él repotenció a la Marina de Guerra, ¿no? En este caso, en 1905 adquirimos el transporte Iquitos, ¿no? Un transporte que fue usado sobre todo en la parte de la Amazonía, ¿no? Y aparte adquirió dos cruceros ligeros, ¿no? Cruceros creados en Inglaterra, y les puso de nombre el Almirante Grau y el Coronel Bolognesi. Y estos cruceros llegaron aquí en agosto de 1907, ¿no? La gente con júbilo, ¿no? Celebró la llegada de estos dos cruceros, ¿no? Que Perú es al revés, ¿no? Se arma cuando no hay guerra y se arma para no pelear tampoco, ¿no? Porque yo les digo algo, ¿no? Yo en realidad no estoy de acuerdo con una guerra, ¿no? En realidad no me gustaría que exista una guerra, pero a veces cuando las guerras son justas, pues hay que pelear, ¿no? Una guerra contra dictaduras o una guerra contra un país que quiere quitarnos algo que nosotros no hemos hecho absolutamente nada, pues hay, ¿no? Hay, creo que, potestad de defendernos, ¿no? Frente a algún abuso que se quiera cometer, ¿no? En este caso, pues, el señor, ¿no? José Pardo de Barrera buscó, ¿no? Fortalecer a la Marina del Perú, ¿no? Pero lo gracioso es que la Marina del Perú no tuvo guerras después de la guerra con Chile, ¿eh? Después de la guerra con Chile no hubo ningún enfrentamiento por mar. Ninguno, prácticamente ninguno. Bueno, otra obra importante también del señor Pardo Barreda va a ser la construcción de la Escuela de Artes y Oficios, que se inaugura en 1905 y la dirección va a ser asumida por Pedro Paulet, ¿no? Pedro Paulet, que es el que sale en los billetes de 100 ahora, que yo solamente lo conozco porque en las mañanas cuando iba al colegio me acuerdo que había una academia que se llamaba Pedro Paulet, no sé si han escuchado ustedes. No, un poco viejo creo, ¿no? Pero solamente por eso lo conocía, ¿no? Sin embargo, es una persona que fue un ingeniero importante, ¿no? Porque él construyó el primer modelo de cohete aeroespacial, ¿no? Y esos cohetes que ahora tiene la NASA, que salen al exterior, fue Pedro Paulet el que construyó este primer modelo de cohete, ¿no? Y luego la NASA reconoce, ¿no? Que Pedro Paulet fue el primer creador de un prototipo, ¿no? De naves, bueno, de nave, ¿no? Que iba a ir para el exterior, ¿no? Por eso es importante Pedro Paulet. Bien, también importante para esta época, ¿no? Se inicia el movimiento anarcosindicalista, ¿no? Ya empieza un movimiento anarcosindicalista. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciono? Porque aquí quiero que tengamos cuidado en una cuestión, ¿no? Una cuestión que es importante. El movimiento anarcosindicalista es el movimiento que logra las victorias de las 8 horas diarias, es el que logra, pues, tener la ley de accidentes de trabajo, ¿no? La reglamentación, etcétera, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque si uno se da cuenta, eh, si uno se da cuenta, muchas veces estas victorias se las quiere ganar la izquierda, ¿no? Como tú sabes, yo meto cuchillo acá a la izquierda, a la derecha, al centro, a lo que sea, yo le meto cuchillo, ¿no? Porque soy historiador, ¿no? El historiador está casado con la verdad, no está casado con alguien, ¿no? Más allá de que el historiador sea de derecha, de izquierda, etcétera, el historiador tiene que ser crítico con todo. En este caso, eh, para lo que estamos viendo, pues, ¿no? Que es los movimientos sindicalistas o los movimientos antianarquistas son los que logran las victorias aquí en Perú, ¿no? La jornada laboral de 8 horas diarias es ganada por el movimiento anarquista en Perú, que va a tener, pues, por muchos años, ¿no? Va a ser el que va a batallar contra las injusticias que suceden en esos años, ¿no? Bien, entonces si alguna vez escuchas, ¿no? Una izquierda decirte que gracias a ellos fue que se ganó la jornada de 8 horas diarias, tú dices que no, que fue gracias a los anarquistas que se ganó la jornada laboral de 8 horas diarias, ¿no? En Perú. Y si alguna vez escuchas también a estos salvajes más que todo de la ultraderecha, aunque la derecha a veces lo repite, ¿no? Que existieron gobiernos de izquierda desde el año 50, ¿no? Dicen que Velasco fue un gobierno de izquierda, ¿no? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la gente no lee, ¿no? La gente no se informa, ¿no? La gente cree que viendo videos de YouTube a veces ya ahí está todo, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Porque muchas de las cosas que pasan en el Perú no tienen visión, ¿no? En este caso, ¿te acuerdas la clase pasada que vimos un sinfín de rebeliones indígenas,
que pues los libros de historia, tu profesor no te lo cuentan, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque quieren invisibilizar a una parte de la población, ¿no? En este caso también quieren echarle la culpa de los males al Perú a solamente un partido, ¿no? En este caso, pues la izquierda, dice, ¿no? O lo que son ya los famosos caviares, ¿no? Que en realidad, pues, no ha existido un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, se puede decir hasta liberal, ¿no? PPK fue lo más cercano a una derecha liberal, pero PPK lo sacaron a los 2 años, ¿no? 2, 3 años, creo, ¿no? Entonces, ten cuidado, ¿no? Hay gente que te dice, ¿no? Que Velasco es de izquierda, Velasco no es de izquierda. Hay gente que te dice también que Alejandro Toledo es de izquierda, Alejandro Toledo no es de izquierda. Que Fujimori es de izquierda, Fujimori tampoco es de izquierda. La izquierda lo habrá apoyado, pero no es de izquierda, ¿no? Es igual que te diga más adelante que Alan García es de izquierda, ¿no? Alan García no es de izquierda, ¿no? ¿Por dónde va a ser de izquierda? Pero bueno, así es, ¿no? Entonces, en este caso, hablo del movimiento anarquista porque es importante darnos cuenta que estas victorias que va a tener la jornada laboral de 8 horas es por ello, ¿no? Por el movimiento anarquista sindicalista, ¿no? No porque en estas épocas nace la izquierda en el Perú. La izquierda nace mucho tiempo después, ¿no? Ya entrando en los años 20, 30, más o menos. Bien, entonces, otra cuestión importante aquí va a ser, ¿no? La legislación de trabajo, ¿no? La legislación de trabajo que tenemos de José Matías Manzanilla, ¿no? Que es importante porque luego va a ser rector de la Universidad de San Marcos. En este caso, Matías Manzanilla crea esta legislación del trabajo que va a ser aprobada, por eso que luego vemos que en el gobierno de Augusto Velella, en el primer gobierno, aquí mira, está la ley de accidentes de trabajo, ¿no? Obviamente gracias a la legislación que hizo Matías Manzanilla antes, ¿no? Bien. Que también es importante aquí, ¿no? Para terminar esta parte, es la invasión que nos hace Ecuador, ¿no? Ecuador nos va a invadir, ¿no? Obviamente, pues, cuando entraba a gobernar el señor José Pardo, ¿no? Y obviamente, pues, Ecuador nos invade en un sentido ya de invasión de guerra, ¿no? Entonces, hay un incidente, en lo que es el incidente de Torres Causana, ¿no? En 1904, que sucede meses antes de que entre José Pardo como presidente, ¿no? En este caso, España manda un comisario regio para que los problemas entre Perú y Ecuador no lleguen a mayores. Entonces, tanto Perú como Ecuador retiran a su ejército. Pero ya ahí te das cuenta que el afán expansionista de Ecuador se quería dar, ¿no? Ecuador quería, como sea, expandir su territorio. No lo va a lograr ahora, ¿no? Pero lo va a lograr muchísimos años después, ¿ah? Porque es el gobierno de Fujimori el que le va a entregar parte del territorio peruano a Ecuador, ¿no? Entonces es importante recordar esto, ¿no? Por intermediación de España no se llegó a un conflicto entre Perú y Ecuador en esa época. Bien, por ahí me hacen unas preguntas. A ver, la primera dice, profe, si Alan García no es de izquierda, ¿qué movimiento es? En realidad, lo que uno debe darse cuenta es la ideología con que uno gobierna, ¿no? Si la ideología de izquierda parte, pues, ¿no? del bienestar social, no parte de las prácticas socialistas. En este caso, el primer gobierno de Alan García, hay que recordar que para el 50 el APRA gira, ¿no? Porque la primera parte del APRA es antiimperialista, ¿no? Antiyanqui, nacionalista, ¿no? Etcétera. Pero luego el APRA bueno, no evoluciona, se puede decir, ¿no? El APRA se vuelve pues diferente, ¿no? Apoya más bien ya no apoya un capitalismo de Estado, ¿no? Apoya la industrialización y otras cuestiones ya que son prácticas liberales, ¿no? En ese caso, el primer gobierno de Alan García quiso en cierta medida hacer práctica de algunas cuestiones pues socialistas, pero que no le salieron, ¿no? Y en este caso el gobierno de Alan García fracasa por los casos de corrupción, ¿no? Porque no sabe cómo gobernar de manera, pues, las reformas económicas que va aplicando no funcionan. Entonces, el primer gobierno de Alan García quiso aplicar medidas socialistas que fracasaron, pero no es que el APRA sea un partido de izquierda. Para 1980 el APRA es un partido netamente de derecha, ¿no? Y si vemos el segundo gobierno de Alan García, pues es un gobierno totalmente pues neoliberal, ¿no? Permite que la industria entre con una fuerza tan grande, por eso que se da el baguazo, ¿no? El baguazo es una respuesta a que prácticamente aquí Alan García les permite, ¿no? Que puedan extraer petróleo, pero contaminan parte del río, ¿no? Por eso que se da el baguazo. No hay que recordar la frase épica de Alan García que dice que ellos son ciudadanos de segunda clase, ¿no? En otras palabras, dijo, ¿no? Nosotros no nos vamos a perjudicar por unos cuantos.
pero ese es el territorio donde ellos comen, donde ellos viven, ¿no? Entonces habría que pensar mucho en eso. Pero bueno, ese es el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Ah, dice, profe, ¿qué se refiere con ley de accidentes de trabajo? Ah, ya, vamos a explicarlo justo ahorita. Acaba el gobierno de José Pardo Barreda y pasamos al gobierno de Augusto B. Leguía. Como mencioné, ¿no? Ya venía Manzanea, ¿no? Matías Manzanera venía ya de establecer una práctica importante para esa época, ¿no? De legislar el trabajo, de darle beneficios a los obreros. Entonces, cuando ya llega el gobierno de Augusto B. Leguía y hay el primer paro general obrero que sigue presionando constantemente para que se le den derechos a los obreros, es que ya Leguía tiene que firmar la ley de accidentes de trabajo, ¿no? ¿Qué es una ley de accidentes de trabajo? Es cuando obviamente tú dentro del trabajo recibes algún daño, perjuicio, ¿no? Por ejemplo, pierdes una mano, ¿no? Te lastimas el ojo, etcétera. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Indemnizarte. No sé, alguna, bueno, ustedes no, ¿no? Pero su papá puedes preguntarle, ¿no? Cuando tú firmas un contrato, dentro del contrato te está, ¿no? Estipulada alguna indemnización en caso que dentro del trabajo tú pierdas o tengas algún accidente, ¿no? Por eso que cuando ustedes entren a San Marcos, a ustedes le van a obligar, bueno, no obligar, pero yo les sugiero que sí lo hagan, que se firma, ¿no? Un recibo que cuesta 20 soles y dura por un año y medio que es un seguro en caso de que sufras un accidente dentro de la universidad. Porque si es fuera de la universidad, creo que no aplica, pero si dentro de la universidad te caíste de la escalera, ¿no? No sé, una bala te cayó de la nada, te rompiste la cabeza, la universidad tiene que solventar el pago de lo que te pase dentro de la universidad. Aquí es lo mismo, ¿no? Ley de accidente de trabajo es eso, ¿no? Para que cuando un trabajador tenga algún accidente dentro del trabajo, la empresa tenga que indemnizarlo, ¿no? A ellos, ¿no? A ver, pues si aplicar ideas socialistas, no te hace de izquierda, lo que hizo fracasar el país, entonces fueron las ideas de izquierda. Sí, sí, en realidad uno tiene que admitir, ¿no? Si en este caso Alan García aplicó algunas medidas socialistas, pero es que el problema de aplicar medidas socialistas es que tú primero tienes que hacer se puede decir un estudio, ¿no? De lo que es el país, ¿no? Tú no puedes aplicar una medida extranjera y querer que aquí se replique de manera igual, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay una realidad histórica social muy diferente a la que pasa en Europa, ¿no? Es decir, tú no puedes aplicar, por ejemplo, el marxismo puro aquí en el Perú, porque fracasaría, ¿no? Fracasaría rotundamente, ¿no? Es igual, ¿no? Se aplican medidas neoliberales aquí a Latinoamérica y la mayoría de las medidas neoliberales han fracasado. Y tú mira, profe, ¿cómo han fracasado? ¿Cómo puedes darte cuenta del fracaso de las medidas neoliberales? Por la pandemia, ¿no? En la pandemia tú te diste cuenta, ¿no? ¿Qué fracasó? La educación. ¿Qué más fracasó? La salud, ¿no? Y esas dos cuestiones son importantes. Cuestiones importantes que en Europa no fracasaron. ¿Por qué? Porque no se han aplicado medidas neoliberales de esa magnitud, ¿no? Y en Perú sí, ¿no? Por más ya de 20 años, ¿no? Empieza en 1990 con el gobierno de Fujimori y en Latinoamérica empieza mucho antes con los Chicago Boys en Chile, ¿no? ¿Existe un país marxista en la actualidad? No, pero sí existe una ideología marxista, ¿no? Es como que tú me preguntes, ¿existe el socialismo, un país socialista en la actualidad? No, pero existen, el pensamiento socialista sí existe. Y se aplican algunas medidas de eso, sí, ¿no? El estado de bienestar es en cierta medida una aplicación socialista, ¿no? Y eso, el estado de bienestar es usado en diferentes países, ¿no? No solamente en Europa hay estado de bienestar, ¿no? Bien, entonces, el primer gobierno de Augusto Belía, porque es el primero, hay que recordar que Augusto Belía gobierna hasta 1912 y 1919 hasta 1930, ¿no? Es el presidente que tiene el récord, ¿no? De haber gobernado más tiempo en Perú, ¿no? Obviamente que en el mundo hay presidentes que le han ganado a Augusto Beleguía, ¿no? Hay presidentes que han gobernado 30, 40, ¿no? Por ejemplo, Franco, ¿no? Franco en España creo que gobernó más de 35 años, ¿no? Creo que es el récord más grande. Creo que Gaddafi le gana, creo que Gaddafi gobernó 40 y algo. Pero bueno, Leguía está ahí en el ranking de repente, los 20 presidentes que más años gobernaron en un país. A ver, otra pregunta. Dice, profe, respecto al sistema de enganche, ¿es algo similar al reparto de mercancías? Ah, claro, claro. Mm. Bueno, lo que pasa que en el reparto de mercancías creo que era más que todo una forma de obligación, ¿no? Es decir, el indígena estaba obligado a comprarle mercancías al español, ¿no? Mercancías que muchas veces no necesitaba, ¿no? Es decir, si tú estabas trabajando en la mina,
para qué te iba a beneficiar comprarte un polo, ¿no? No tenía sentido. ¿O para qué te iban a comprar un sombrero si estabas trabajando en una mina, ¿no? En ese caso, los españoles lo que hicieron fue obligarle a comprar productos, ¿no? En este caso, el sistema de enganche es un poco diferente, ¿no? Te prestan dinero adelantado y tú estás constantemente trabajando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que pagar el dinero que te dieron adelantado. En otras palabras, nunca terminas de pagarlo, ¿no? Con lo que te pagan para tu mes, pagas la deuda, pero también tienes que comer. Entonces, vives en una constante deuda, ¿no? Entonces, el sistema, por eso se llama sistema de enganche, porque te engancha, ¿no? Te engancha a que tú estés en ese sistema por siempre. Es algo del cual no puedes salir, ¿no? Bien. Pero bueno, sí tendría, ¿no? Una cuestión pequeña, similar con el reparto de mercancías. Lo que sí tendría en similar es que los sistemas o formas sutiles de esclavismo no dejan de desaparecer, ¿no? El sistema del reparto de mercancías era un sistema, pues, ¿no? Obviamente injusto, ¿no? Donde el indígena tenía que comprar cosas que no quería comprar. Y el sistema de enganches también es un sistema netamente injusto, ¿no? Que se mantuvo también por muchos años más. Bien, entonces, eh, aquí con Augusto B. Leguía es un gobierno que estuvo prácticamente en oposición al Partido Civilista, ¿no? Ya vemos cómo el Partido Civilista está teniendo su primera fractura. No del todo, pero Leguía no se llevaba del todo bien con los civilistas, a pesar que en un tiempo había sido de ellos, ¿no? Ahora, aquí el gobierno de Leguía, iniciando nada más, va a tener un golpe de Estado, ¿no? Que obviamente va a fracasar, que es el golpe de Estado de los pierolistas. En este caso, el hermano de Nicolás de Piérola, que se llama Carlos, Carlos de Piérola, ejecuta un golpe de Estado, ¿no? Entra hasta el Palacio de Gobierno, lo encuentra ahí a Leguía, ¿no? Lo obliga a que firme su renuncia, Leguía obviamente no la firma, y luego lo lleva a la Plaza de la Inquisición. ¿Dónde queda la Plaza de la Inquisición? Afuera de lo que sería en la actualidad el Congreso, ¿no? En la Avenida Bancay. Y ahí le quiero obligar a firmar y otra vez Leguía no acepta y empieza una revuelta ya, ¿no? Porque llega obviamente parte del ejército, ya llega también la gente se mete a defender a Leguía y un tiroteo de que mueren más de 100 personas, ¿no? Entonces por esto los pirolistas van a ser perseguidos en esa época por Leguía. Ahora, otro incidente importante que nos va a llevar a romper relaciones diplomáticas con Chile va a ser el incidente de la Corona. ¿Por qué se da el incidente de la Corona? En este caso, eh, el gobierno de Pardo crea, ¿no? Lo que es la cripta de los héroes. No sé si alguno de ustedes ha ido a la cripta de los héroes de Lima, ¿no? Donde obviamente están los cuerpos de las personas que fallecieron en la guerra con Chile, ¿no? Y aquí, pues, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores, el canciller chileno, ¿no? José Miguel Echenique, envía una corona de laureles de bronce, ¿no? Lo envía hacia aquí, hacia Perú, obviamente con honor, ¿no? Entonces el gobierno peruano lo acepta, ¿no? En este caso Barreda lo acepta, pero ya Barreda se va, ¿no? Entra el gobierno de Leguía y el nuevo canciller peruano, el señor Melitón Porras, no acepta el homenaje que le envía a Chile, ¿no? Se lo regresa, ¿no? Toma tu cochinada, le dice, lo bota, ¿no? O la pregunta es, profe, ¿pero por qué hizo eso? Bueno, porque como te mencioné, Chile desde la época de Piérola estaba iniciando lo que es el proceso de chilenización. Estaban haciendo la chilenización en Arica, ¿no? Estaban votando a la gente peruana, lo trataban mal, buscaban poner colonos, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, este proceso de chilenización hizo, pues, ¿no? Que para el canciller fuera como una falta de respeto, ¿no? Porque le dijo al ministro chileno, ¿no? Es decir, no, un poco hipócrita, ¿no? Le mandas un adorno en honor a los peruanos, sin embargo, los chilenos estaban tratando mal a los peruanos en Arica, ¿no? Entonces, obviamente eso no lo tomó bien Chile y incrementó la política de chilenización y el Perú tuvo que romper relaciones diplomáticas con Chile en 1910. Rompimos relaciones diplomáticas con Chile, parecía que venía otra guerra, ¿no? Pero bueno, al final no se dio. Bien, ahora, Perú, la muerte, ¿ah? No solamente aquí, ¿no? También tuvimos problemas con Bolivia. En este caso, Bolivia estaba esperando que se dé, ¿no? El laudo arbitral que tenía con Perú, en el cual, pues, Argentina era el garante, ¿no? Para que se dé el laudo, ¿no? En este caso, pues, se iba a firmar un tratado entre Perú y Bolivia, ¿no? Que era el Tratado Polo Bustamante. Sin embargo, cuando la delegación peruana llegó
¿no? Cuando llega la delegación peruana a Bolivia, una turba atacó a la delegación peruana. Entonces esto lo consideraron como un ataque, ¿no? Obviamente a los peruanos. Por lo tanto, el ejército peruano se movilizó hacia la frontera, ¿no? Y Bolivia nos hizo el pare con todo. También se movilizó a la frontera, ¿no? Ya Bolivia dijo, nos mechamos acá. Perú también dijo, nos mechamos, pero al final se firmó el Tratado Polo Bustamante y ya con eso Perú y Bolivia se pusieron de acuerdo y Perú perdió toda esa franja de color verde que es en la pantalla, ¿no? Para variar. Bien, ahí no queda todo, ¿no? Porque recuerda que Leguía es el presidente que regala territorios como loco, ¿ah? Leguía es el amo y señor de regalar territorios en Perú. Que bueno, más que todo su política exterior del señor Leguía era pues no meterse en problemas con otros países, ¿no? Así que cede territorios, ¿no? Bien. En este caso, vamos a tener un problema con Brasil que no venía de ahora, ¿no? Era un problema con Brasil que venía ya de antes, ¿no? Ya en el gobierno de José Pardo de Barrera habíamos tenido enfrentamientos con Brasil. ¿Por qué? Porque al igual que Perú, Brasil también estaba extrayendo caucho. El problema era que estaban dentro del territorio peruano y los caucheros brasileños habían entrado al territorio peruano y habían asesinado a gente de Perú. Por lo tanto, hubo un problema aquí entre Perú y Brasil, pero hay que darnos cuenta de algo, ¿no? Perú no estaba en ese momento en la potestad de enfrentar a Brasil, ¿no? Nos hubiesen derrotado, que es la cruda realidad, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que va a hacer Perú es conversar con Brasil para llegar ¿no? a una conversación, ¿no? Y bueno, se firma el Tratado Velarde-Río Branco, en el cual pues Perú y Brasil llegan a un acuerdo y Perú le cede, ¿no? Toda esta franja a Brasil para detener su avance dentro de la Amazonía, ¿no? Toda esta franja, mira. En toda esta franja entran cuatro países, ¿no? Por aquí entra Bélgica, por aquí entra Países Bajos, por aquí entra Luxemburgo, ¿no? Por aquí entra Chipre, ¿no? Perú le regaló un terreno pero gigante, ¿no? Gigante a Brasil, ¿no? Bueno. Entonces, Leguía es conocido por eso, ¿no? Por los tratados limítrofes que tiene. En este caso, te recomiendo que trates de un poquito repasar los tratados limítrofes, no solo de Leguía, de todos, porque es muy probable que en el examen de admisión te venga quizás para poner con flechitas, ¿no? A con uno, B con dos, así, de los distintos tratados limítrofes que hubieron en esa época, ¿no? No solo el de Leguía, porque recuerda que ya hemos visto desde la época desde el primer militarismo, más tratados limítrofes, acá también más tratados limítrofes. Así que, por si acaso sale una repasada, es posible que venga para pregunta examen de admisión o porque venga el tercer examen del pasado mañana que van a tener, ¿no? Bien, también importante en esta época, Augusto B. Leguía, se va a crear la Asociación Proindígena, ¿no? ¿Quién va a ser el que crea la Asociación Proindígena? Va a ser el señor Pedro Zulen, ¿no? Pedro Zulen crea la Asociación Proindígena. Recuerda que Pedro Zulen es un sanmarquino. Es un sanmarquino que se interesa, ¿no? en la defensa de la raza indígena, ¿no? del Perú. Entonces, un día cuando ingreses a la universidad y tengas que ir, pues, a la biblioteca y te vas a dar cuenta, ¿no? La biblioteca de San Marcos es una cosaza de dos subterráneos con cuatro pisos para arriba, ¿no? Que ahí, que se llama Pedro Zulen, ¿no? Biblioteca Pedro Zulen, gigante, ahí está. No te vas a olvidar nunca de Pedro Zulen. Bien, también importante, ¿no? Unas cosas pequeñas que hay en su gobierno de este señor es ¿no? En este caso, pues, ¿no? El Jorge Chávez, el que logra cruzar los Alpes con su avión, ¿no? Recuerda que él hace el vuelo invertido, ¿no? No va así, sino que va de espalda. Por eso cuando tu billete de 10 el antiguo, lo ves, está al revés, ¿no? Está al revés el avión, porque Jorge Chávez hizo invertido el vuelo, ¿no? También en esta época es donde se descubre, ¿no? Machu Picchu se va a descubrir en esta época, ¿no? Obviamente, supuestamente descubierta por Hiram Bingham, ¿no? Que ya sabemos que Hiram Bingham no lo descubrió. Pero, bueno, Hiram Bingham fue el que hizo popular, ¿no? A Machu Picchu y todo esto. Y también importante, ¿no? En el gobierno del señor Leguía es que va a darse el escándalo de Putumayo. Profe, ¿qué es el escándalo de Putumayo? El escándalo de Putumayo fue, pues, ¿no? La investigación que hizo el gobierno de Gran Bretaña aquí a los caucheros que estaban en la Amazonía, en este caso a Arana,
Julio César Arana va a ser investigado por Gran Bretaña por haber cometido abusos de crímenes contra la población nativa de la zona del Putumayo, ¿no? En este caso, el irlandés, ¿no? Royal Casement, es el que va a hacer la investigación y la cifra que da Roger Casement es espeluznante, ¿no? ¿Cuál fue la cifra que dio Roger Casement? 30.000 vidas humanas aniquiladas a consecuencia de la explotación cauchera. 30.000, imagínate la brutalidad. 30.000 entre 1900 y 1911, 30.000 indígenas fueron asesinados ahí en la zona de la Amazonía. Lo peor de todo es que este asesinato fue lícito, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado permitió que se den las correrías, ¿no? El Estado les dio, pues, este poder a los caucheros, ¿no? No les dijo nunca que dejen de abusar de los indígenas. Así que en algún momento se tendría que hacer una comisión, ¿no? De verdad y reconciliación en la Amazonía para ver cuántos muertos hubo por los caucheros, ¿no? Así como ustedes pueden averiguar, en Canadá se están desenterrando las iglesias, ¿no? Que debajo de las iglesias están enterrados los niños indígenas asesinados por la Iglesia Católica de Canadá, ¿no? En un comienzo solamente se encontraron 600, 700 cuerpos de niños. ¿Sabes cuántos cuerpos se han encontrado hasta el día de hoy? Se han encontrado 7.000 niños enterrados debajo de iglesias católicas en Canadá. Y se está haciendo una comisión de la verdad. Obviamente, ¿para qué? Para pedirle perdón a las comunidades nativas, ¿no? Tú no puedes simplemente vivir de esta forma, ¿no? Siempre que de parte del Estado pedir perdón por crímenes que se hicieron antes, ¿no? Entonces, googlea, ¿no? Porque es que no te estoy mintiendo, a Roger Casement y su informe del Putumayo. ¿No? Ahí te lo voy a poner, Roger Casement, y también pon, si deseas, ¿no? Googlearlo para que averigues un poco más de esto, es el caso de los niños indígenas enterrados en las iglesias de... Allá. Ahí métele una chequeada a esos dos para que veas, ¿no? A dónde puede llegar la humanidad, ¿no? Si creías que los nazis eran los únicos locos que calcinaron gente, bueno, no. Hay otros locos que lo pueden acompañar, que compiten con estos salvajes, ¿no? Ahí está Roger Castleman, que es el que revela los escándalos del Putumayo. Y en este caso los niños enterrados en la iglesia de Canadá, que hasta el día de hoy se sigue desenterrando más niños, ¿no? Bien, y ese es el primer gobierno del señor Augusto de Leguía. Vamos después al primer gobierno populista de la historia del Perú. ¿De qué gobierno estamos hablando? El gobierno de Guillermo Billinghurst, ¿no? Este gobierno que fue todo lo contrario a lo que quería, pues, ¿no? El Partido Civilista. ¿Por qué lo menciono? Porque en este caso el señor Billinghurst va a ser el primer político que desafió al Partido Civilista, ¿no? No fue candidato de ellos, ¿no? Y en este caso le va a ganar al hacendado del Partido Civilista, el señor Antero Aspillaga, ¿no? Que es el Keiko Fujimori de esa época. ¿Por qué, profe? Porque 3 veces perdió las elecciones. Pobrecito, ¿no? 3 veces postular, 3 veces perder. Bueno, en ese caso Andros Pillaba pues era un hacendado, ¿no? La pregunta que todo el mundo se hace es ¿de dónde diablo saca el dinero Keiko Fujimori, ¿no? Para poder postular. Que esperemos, ¿no? Después del caso de los cócteles, ¿no? En un cóctel, ¿sí? Haciendo cócteles recolectó 1,5 millones pues, ¿no? De dinero, ¿no? Parece, dice Ciclero por ahí. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero recuerden que hay carreras difíciles, ¿no? O bueno, no difíciles, sino carreras que piden puntajes altos, ¿no? Ahí ya uno a veces se vuelve ciclero, ¿no? Así que recuerda, ¿no? Pues ahora vas a tener varias oportunidades, ¿no? La pre es una, luego tienes el examen de admisión a fin de mes y en marzo va a haber otro examen de admisión, ¿no? Medicina, ¿no? Que me han contado, no sé si es verdad, que la pre ha dado para medicina creo que 20 vacantes, que me parece pues espeluznante, ¿no? No me imagino cómo va a quedar ese cuadro de medicina, porque... Ah, 8, vas. No, ya, no, ya. Esas vacantes van a quedar así por milésimas, milésimas, empate, 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 milésima, empate, ¿no? Así es, para 1.026 postulados. Ah, la Michi, mil. Es decir, no es ni el 1%, ¿no? Sería bueno. Ah, un poco abusivo la pre.
En realidad no entiendo mucho eso, por qué la pre redució las vacantes. Eh, Debe ser parte de la política de la nueva rectora, ¿no? En mi época, uff, ¿no? Hace años atrás. Bueno, es que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Creo, no sé si me estoy equivocando, pero en mi época se redujo la cantidad de vacantes de la pre para darle más vacantes al examen general, ¿no? Porque claro, en ese sentido mueve más un examen general con más vacantes porque más gente postula, ¿no? Y la pre también es dinero, pero reducen las vacantes, ¿no? Así que bueno, así es. Tranquilos, chicos, ustedes siguen estudiando. En algún momento la van a coger, ¿no? Si no es ahora, será el otro año, pero persistan, ¿no? Recuerda que ingresas a San Marcos y todo es gratis, ¿no? Lo único que vas a pagar es la primera matrícula y vas a pagar tu carnet universitario por año. Es decir, en total en San Marcos, los 5 años, lo único que pagas son 300 soles, ¿no? Recuerda que en una universidad particular la primera matrícula está a 800, ¿no? La más barata. Y las mensualidades van a ser de 700, 900 por mes, ¿no? San Marcos no, pues. Creo que ese es el beneficio, ¿no? Bueno, es que en realidad dan más vacantes a matemáticas porque nadie postula ahí, ¿no? Más bien ellos necesitan que se mantenga el número de postulantes a matemáticas porque si no hay un número de postulantes, al final pueden cerrar la especialización de matemáticas, lo cual es posible que pase, ¿no? Y se estuvo discutiendo eso, ¿no? Que cierran matemáticas, que quieran cerrar investigación operativa, ¿no? Que es otra carrera que dan vacantes pero nadie postula, o que cierren pues también filosofía, ¿no? Que espero no pase, ¿no? En un momento que van a querer cerrar historia también, también puede pasar, ¿no? Pero bueno, deberían, yo sé, deberían, pero ¿qué puedo hacer? Yo soy un profesor aquí humilde y recuerden que este es mi último ciclo dictando, el otro año yo me retiro de la pre, ¿no? Así que ustedes son la última promoción que voy a dictar y espero que más adelante pues ingresen, ¿no? Ese es el sueño de todo profesor, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver a este señor Billinghurst, ¿no? Que va a ser el primer presidente, ¿no? Que se opone al Partido Civilista. Esta cuestión es importante, ¿no? Por ahí tres vacantes, no, no, su madre decía abusivo, ¿no? No voy a escribir libros, bueno, no sé si a ustedes acá 5 años cuando salen de la universidad, ¿no? Búsquenlo en Facebook. Esta asociación se llama Enseña Perú. Es una organización que ayuda a las comunidades indígenas o nativas que no tienen a veces no llega ahí la educación, entonces nos mandan a nosotros a donde se necesite que enseñen por 2 años. Entonces por 2 años me van a enviar a un lugar a enseñar, no sé a dónde, puede ser un lugar de Cusco, de Ayacucho, de Huancavelica, de Pasco, de La Libertad, de Cajamarca y Arequipa, ¿no? Un lugar rural donde no llegan los profesores a enseñar y como queda una vacante, me mandan a mí a acoplar esa vacante, ¿no? Por 2 años. Así que por 2 años no voy a estar en Lima, no voy a ver a mi familia, pero bueno, es un reto que quiero hacer, que hace tiempo quería hacer, pero no, como les comenté, mi padre falleció, entonces no me sentía con la energía de ir, ¿no? Ahora sí me siento mucho mejor, así que he postulado, ¿no? Después de 4 pruebas ingresé y, sí, 4 pruebas que te dan, ¿no? Prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4. Y ya estoy en Enseña Perú, así que este es mi último año en la pre y el otro año voy para allá en marzo, me mandan, cuando inicia el año escolar, me mandan a ese lugar. Que no sé dónde es. Pues le digo, ¿no? Si algún día ustedes quieren enseñar, quieren hacer algo distinto, ahí tienen Enseña Perú. De acá a 5 años la institución va a seguir viva. Pueden postular cuando están en su último año de universidad, es en el quinto año, no hay problema. Y bueno, por eso es que me voy. Gracias, gracias. Espero también que me vaya bien, así como también espero que les vaya bien a usted, ¿no? Ya en la última clase hablaremos más sobre eso, ¿no? Sobre por qué no deben rendirse, en la semana 18. Bien, entonces, en los comicios de 1912, donde postula el señor Billinghurst, obviamente el señor Billinghurst no va a tener esta inscripción, ¿no? Pero por la presión que hace la población, ¿no? Por las distintas huelgas que van a haber, al final no le queda otra cuestión que anular las elecciones, que era antes los pillaba el candidato, y el Congreso nombra a Billinghurst como presidente de la República. Ahora, tú te harás la pregunta, profesor.
¿Por qué el Congreso tan fácilmente lo nombra presidente de la República Billinghurst? Porque hay una cuestión importante, ¿no? Una cuestión que quizás lo ha olvidado el señor Pedro Castillo y que debe recordarla, ¿no? Sin el Congreso tú no puedes gobernar. ¿No? Toda persona que quiere tener un pensamiento ya fríamente de poder, de política, para gobernar, tiene que gobernar muchas de las entidades del poder, ¿no? En este caso, el Congreso es algo que siempre va a bloquear al Estado, ¿no? Obviamente, si al Congreso no le gusta algo, lo bloquea, pero tiene que hacerlo de manera responsable. En este caso, pues el Partido Civilista dominaba todo el Congreso y Billinghurst entra como presidente, pero va a tener que ser muchas de sus de los proyectos de ley que él quiere hacer van a ser frenados por el Congreso en mayoría pues civilista, ¿no? Pero a pesar de eso, Billinghurst va a ir pues planteando cuestiones importantes, ¿no? Primero, se da el reglamento general de huelgas, ¿no? En otras palabras, es ese reglamento donde tú puedes ir y marchar en una huelga y no te van a despedir ni tampoco te van a quitar el día de trabajo que tuviste ahí, ¿no? Se firma como día de trabajo, ¿no? Es un reglamento que hasta ahora se mantiene, ¿no? Por ejemplo, los médicos, los profesores, ¿no? Las enfermeras, cuando salen a marchar, se les considera su día de trabajo, ¿no? Entonces es un reglamento general de huelga que hasta la actualidad se ha mantenido. Bien, también está la imposición de la jornada. Y aquí quiero que tengas mucho cuidado porque ya viene en pregunta examen de admisión. Es un clásico de pregunta examen de admisión que es cuando te preguntan en qué periodo se da la jornada laboral de 8 horas diarias a nivel nacional. Es en el segundo gobierno de Pardo y Barreda. No es en el gobierno de Billinghurst. En el gobierno de Billinghurst se da la jornada de 8 horas a los obreros del muelle y dársena del Callao, no a todos. Así que ten cuidado, que es posible que por ahí te pueden hacer caer. También se crea el departamento de Madre de Dios, ¿no? Ahora, hay una cuestión importante aquí con Billinghurst, que Billinghurst se dio cuenta que cuando el Congreso no le permitía aprobar las leyes que él quería hacer, ¿qué hace Billinghurst? Amenaza al Congreso con cerrarlo, ¿no? Ya te has dado cuenta que es una mala idea decirle al Congreso que lo vas a cerrar, ¿no? Si vas a cerrar el Congreso, ciérralo, no le avises, ¿no? Creo que los congresistas han aprendido de eso, ¿no? En sus pequeños cerebritos que tienen ahí, que solo quieren dinero, han aprendido, pues, ¿no? Que en algún momento puede aparecer un Vizcarra y los puede cerrar, ¿no? Por eso es que ellos están dando la cuestión de confianza, ¿no? ¿Tú crees que dan la cuestión de confianza? ¿Por qué? Porque mira, yo tengo una cuestión simple, ¿ah? Está en la Constitución. Si ellos no dan la cuestión de confianza, ¿cómo queda la balanza? Favorable para el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo lo único que tiene que hacer una vez que ya no le han dado la cuestión de confianza es presentar un proyecto de ley. Se presenta un proyecto de ley. Tú lo tienes que llevar al Congreso. Si el Congreso no acepta el proyecto de ley, cierras el Congreso. ¿Por qué? Porque puede ser que yo te digo la jugada, ¿no? Al menos la que yo creo que quiso hacer Castillo es que no le den la investidura, como ya está 1-0, ¿qué hace él? Presenta el proyecto de ley para cambiar la constitución, que obviamente el Congreso no lo va a aceptar, y una vez que no lo acepta, ¿qué sucede? Cierran el Congreso. Obviamente que ahí no va a quedar la cosa, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Va a haber un golpe de Estado, puede ser de las fuerzas militares, ¿no? Las fuerzas militares son conservadoras, lo cual no nos convendría a ninguno de nosotros, ¿no? Un golpe de Estado y si hay una guerra civil, destruye el país, ¿no? Todo se detiene, ¿no? Se detiene los productos, se detiene la educación, se detiene todo. Así que hay que rezar que no suceda eso, pero está ahí como que en el aire, ¿no? En cualquier momento el golpe de Estado se está maquinando, no sabemos cuándo se va a dar, pero están buscando, ¿no? Darlo. Aquí igual Billinghurst hizo lo mismo, ¿no? El señor se dio cuenta que el Congreso no lo dejaba, se lo amenazó. ¿Qué hizo después Billinghurst? A este señor que está ahí en la foto, Oscar Benavides, le quitó el cargo de coronel. Por lo tanto, cuando ya los militares se dan cuenta de que el señor Billinghurst quiere hacer quiere dar este golpe o quiere cambiar las reglas de juego y cambiar también la constitución y también cambiar al Congreso, el Congreso, apoyado con Oscar R. Benavides, da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado, pues, y lo sacan a Billinghurst, ¿no? Y lo deportan, lo sacan fuera del país. Entonces, con eso acaba el único periodo, el único gobierno, no sé, para decirlo de esta forma, que se preocupó por el pueblo, ¿no? Porque yo te digo algo, ¿no? Una cosa es hablar, 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 que me preocupo por el pueblo, y otra cosa es hacerlo, ¿no? Y ahí también yo tengo mi crítica con Pedro Castillo, ¿no?
A veces habla, 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 pero no hace, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Porque le da cabida a que la oposición lo destruya, ¿no? No sé en qué sirve decir que vas a vender el avión presidencial, ¿no? No sé en qué sirve decir que vas a poner al palacio como museo, ¿no? Actúa. El poder, el poder no se obtiene. El poder no lo heredas, el poder se ejerce, el poder se demuestra que lo tienes, ¿no? Y Vizcarra, a pesar que es un corrupto, ¿no? De forma crítica, miles de cuestiones que a mí tampoco me cae Vizcarra, esta persona se dio cuenta que tenía el poder del pueblo. El pueblo avaló a Vizcarra, ¿no? Por algo logró 3 millones de votos como el mayor congresista votado en todo el Perú, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta, ¿no? El poder es de esa forma, ¿no? Y Pedro Castillo, pues, la inexperiencia está haciéndole valer eso, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa este año. Ojalá no haya golpe de estado antes que acabe el año, ¿no? Sobre todo para mí, que quiero irme a donde estoy yendo, ¿no? Ojalá el golpe de estado sea después, ¿no? Pero es probable que suceda. Bien, entonces el señor Benavides, cuando se da cuenta de que obviamente Billinghurst quiere cambiar esto, golpe de estado, apoyado obviamente por la oligarquía y por el Congreso, y convoca elecciones y entra el segundo gobierno de José Pardo Barrea. Otra vez José Pardo entra como presidente. Y en este caso, pues, el señor Pardo Barrea primero va a sufrir, pues, ¿no? Una caída, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a perder el empréstito que nos da Inglaterra, pero luego tenemos una recuperación. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué hacen los estados que están en guerra? Tienen que pedirle a los otros países que le envíen, pues, ¿no? Que envíen, pues, ¿no? Sus productos agroexportadores, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa con el Perú? Tiene una bonanza económica, ¿no? Incrementan las exportaciones en el Perú, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, nada más, ¿no? Bien, y ahora viene, pues, ¿no? Una cuestión importante aquí, que es el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas en todo el Perú, ¿no? ¿Quiénes lo ganan? Los anarquistas, ¿no? Anarquistas que constantemente estaban en huelgas, en marchas, no logran la jornada laboral de 8 horas, jornada laboral que en realidad no se respeta muchas veces, ¿no? Ya algún momento tú entrarás a trabajar a McDonald's, entrarás a trabajar a Burger King, a Starbucks, y te vas a dar cuenta que no se respeta no se respeta eso, ¿no? Más bien es todo lo contrario, ¿no? Yo he trabajado en McDonald's y la hora de refrigerio no es respetada, ¿no? Me daban 5 minutos para comer. En 5 minutos puedes comer. Bueno, te comes un pan, ¿no? Un pan y una gaseosa, pero nada más, pues, ¿no? ¿Cuál es la reglamentación del trabajo? Es la reglamentación que 1 hora tienes que trabajar, 1 hora tienes que tener de refrigerio, ¿no? Y esa hora de refrigerio no se dio, ¿no? Bueno, entonces, aquí se da esta reglamentación, ¿no? De las 8 horas diarias. Por favor, recuérdenlo porque ya ha venido antes en pregunta examen de admisión, ¿no? Y bueno, aquí en que no lo creas, Perú rompe relaciones con el Imperio Alemán, ¿no? Prácticamente Perú le va a declarar la guerra aquí a Alemania. Ahora la pregunta, profe, ¿por qué? Bueno, en este caso Perú tiene una embarcación pequeña, ¿no? Que era el Lortón, que se encargaba de transportar materias primas hacia Inglaterra. Y en este caso hay que recordar que para esa época, ya, ya para esa época, ¿no? Alemania empieza su misión, ¿no? De hundir todo barco que entre a esa parte de la guerra, ¿no? En otras palabras, Alemania le mete un torpedo a la embarcación peruana en Lortón y mueren todos los que están dentro de la embarcación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí, no? La Cancillería peruana le reclama al Imperio Alemán por lo que pasó, porque obviamente, pues, el Perú no estaba transportando ningún instrumento bélico, ¿no? Sino que estaba transportando nada más que pues, productos. Entonces, Perú rompe relaciones diplomáticas aprobadas por el Congreso, ratifica esta medida, y Perú rompe relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán el 6 de octubre de 1917, ¿no? Bien, y más adelante cuando Estados Unidos le declara la guerra pues a Alemania, Perú en cierta medida también va a apoyar a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues, Perú lo hacía más con el afán de que, lo que pasa es que Woodrow Wilson, que era el presidente de Estados Unidos, había dicho, ¿no? Que todo país debía tener una libre determinación de los pueblos, ¿no? Un pueblo debía elegir a quién debía pertenecer, ¿no? Y en este caso Perú creía, ¿no? Que esa parte, pues, ¿no?
y Arica nos iba a pertenecer y quería, ¿no? que Estados Unidos tuviera injerencia para que Chile nos devuelva Arica, pero nunca llega a pasar eso, ¿no? Lamentablemente. Bien, otra cuestión importante de su gobierno de él va a ser la rebelión de Rumimaki, ¿no? Una rebelión, pues, triste, lamentable, donde Teodomiro Gutiérrez, que es el nombre, que luego se va a cambiar el nombre a Rumimaki, o le van a poner ese nombre que se llama Mano Dura, va a ser una rebelión, pues, en contra, ¿no? de las haciendas latifundistas que están siendo apoyadas por el Estado para robarles las tierras a los indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace acá Rumimaki? Hace una rebelión donde va a tomar parte de Puno, ¿no? Juliaca, Azángaro van a ser tomadas por él. Y su objetivo, como menciona, es construir el Estado Federado del Tahuantinsuyo, que es obviamente los indígenas lo tomaron otra vez como lo de siempre, pues, ¿no? El Incarri, ¿no? Porque es una opción milenarista, ¿no? Entonces aquí lo que va a pasar es que al final los indígenas no tienen disciplina como un ejército y los mismos terratenientes organizan una pequeña milicia que va a desplazar al ejército de Rumimaki. Y bueno, para eso, pues pierde el señor Teodomiro Gutiérrez, va a ser apresado y condenado a 20 años de prisión. Luego de los 20 años de prisión no sabemos qué le pasó. No sabemos si estuvo vivo en la prisión, no sabemos nada del señor. No, es una incógnita, qué pasó con él. Obviamente que era una persona muy peligrosa para dejarlo libre, ¿no? Podía organizar otra revuelta. Bien, ¿qué pasa después de esto? Vamos al oncenio de Leguía, ¿no? Como te dije, hay un primer gobierno, ahora viene el segundo gobierno de Leguía, que él se va a dar cuenta de una cuestión simple, ¿no? Leguía ya era pues un viejo político, ¿no? Es una persona que sabe ya cómo se maneja la política peruana. Y entendió una cosa rápidamente que Billinghurst no había entendido y que Pedro Castillo tampoco no entiende hasta ahora, ¿no? Tú no puedes gobernar sin el Congreso. Si el Congreso tiene mayoría, obviamente se te va a bajar todas las leyes que tú quieras hacer, ¿no? En este caso, Leguía se dio cuenta de eso, ¿no? Que el Congreso era de mayoría del Partido Civilista, ¿no? Y que no lo iba a dejar gobernar a él, ¿no? Por lo tanto, acá lo que hizo Leguía, una vez que ganó las elecciones, acusó de que había fraude para elecciones en el Congreso y apoyado, pues, ¿no? Apoyado por las masas, el señor Leguía, pues va a dar un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado donde él va a poner a un Congreso, pues, que tiene mayoría de su partido, ¿no? Entonces, este señor, pues, no realizó algo de manera inteligente, ¿no? ¿Por qué digo inteligente? Porque de esta forma él pudo, pues, tener una mayoría en el Congreso y va a poder hacer lo que le dé la gana. Y te vas a dar cuenta que prácticamente él en este gobierno hizo lo que le dio la gana, ¿no? Aquí prácticamente el señor Leguía va a gobernar a rajatabla como él desea, ¿no? Y bueno, aquí lo vamos a ver, ¿no? Cuando él entra como presidente de la República, lo que va a hacer rápidamente Leguía va a ser crear una nueva constitución, ¿no? En este caso, esta nueva constitución le puso un nombre, ¿no? La Patria Nueva. ¿No? ¿Por qué le puso este nombre? Porque Leguía era una persona que también sabía que se vivía del populismo, ¿no? Y esa es la forma en la que él lo logró, ¿no? Una vez que él ya tenía el control del Estado y el control también del Congreso, va a empezar a reformar la Constitución, porque recuerda algo bien simple, ¿no? La Constitución son las reglas del juego para poder ser presidente, ¿no? Si algún día tú quieres ser presidente de la República, recuerda algo, tienes que tener mayoría en el Congreso y una vez que tengas la mayoría en el Congreso, tienes que buscar cambiar la Constitución, porque ahí están las reglas del juego y así ya puedes gobernar a tu manera, ¿no? Sería el manual de un dictador, obviamente no lo hagas, pero te digo, ¿no? Si en un momento tienes una oposición tan perversa como es la oposición que tiene ahorita el Perú, ¿no? Que a veces, tú te preguntas, no, pues, no sé si te has enterado, pero ayer el bachillerato automático se aprobó, lo cual me parece a mí muy bien, porque de por sí hacer una tesis ya es complicado, ¿no? Y te voy a decir la verdad, ¿no? La mayoría de alumnos no hace su tesis. ¿Qué hacen? ¿No se ha visto esos artículos pegados en los postes que dice, ¿se hace tesis? Eso existe por millones. Y la gente qué hace, ¿no? Como obviamente cuando tú sales de la universidad, ¿qué quieres hacer? Trabajar. ¿Tienes tiempo para hacer una tesis? ¿Cómo? La tesis tienes que por lo menos tener un año entero sin trabajar para concentrarte en escribir. ¿Y quién te va a pagar ese año gratis? Obviamente si tu mamá o tu papá tienen plata te van a pagar, pero la mayoría de nosotros no tenemos plata, ¿no?
Así que no sucede eso. ¿Qué hace la mayoría? Le paga a alguien para que le haga la tesis. Si tú estableces una tesina para sacar el bachillerato y luego una tesis para sacar la licenciatura, ¿qué estás haciendo? Haciendo que este negocio de las tesinas y tesis aumente, ¿no? Esa es la realidad. Pero ellos no quieren darse cuenta de eso, ¿no? O sea, ayer han aprobado el bachillerato automático, que me parece muy bien, pero han dejado que se quede el ministro de Transportes, que es una persona que quiere que la Orión, ¿no? El Chosicano, esos, que los carros matones regresen y se quieren bajar la pequeña reforma de transporte que está mal hecha, pero que debe de mejorarse. Y con eso nos vamos a ir al diablo, ¿no? Otra vez vamos a ver muertos en las calles, choros que se suben a los carros y nos roban, ¿no? Bueno, y ahí está. Y aunque no lo creas, la izquierda y la derecha se han unido para avalar a este señor. Ahí te das cuenta, ¿no? Que cuando tú quieres creer en alguien no se puede creer, ¿no? ¿Por qué? Porque los intereses personales priman muchas veces, ¿no? ¿Por qué no lo han votado al ministro de Transporte? Porque obviamente ahí debe haber algún arreglo económico de financiamiento que ellos están devolviendo el favor. No, no es gratis. Se devuelven los favores. En la política de ahora, peruana sobre todo, hay que devolver los favores porque alguien tiene que financiarte la campaña, ¿no? Es una cochinada. Bueno, vamos a hablar de frente de Leguía. Leguía acá cambia la constitución, ¿no? La de 1920, donde le da condiciones laborales a las mujeres, educación primaria gratuita, reconoce a los indígenas bajo el patronato de la raza indígena, florazo, porque después vamos a ver la ley de conscripción donde no los reconoce. Pero más adelante Leguía, en 1923, hace que el Congreso modifique la constitución para que él se pueda reelegir como presidente. Y más adelante, en 1927, vuelve a cambiar la constitución para que él se pueda reelegir en 1929. Entonces, en otras palabras, Leguía quería seguir gobernando por siempre, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué hace el señor Leguía aquí en su gobierno. Primero, antes que todo, es un gobierno en materia económica ligado totalmente a qué? Ligado al capital estadounidense, ¿no? Prácticamente aquí con el laudo de París nos vamos a dar cuenta que nosotros estábamos súper dependientes, ¿no? De lo que hacía, pues, Estados Unidos. ¿Por qué menciono eso? Porque hasta esa época, la Brady Pariñas le pertenecía a la London Pacific Company, que era de Inglaterra. Pero en este caso, presiona a Estados Unidos para que cambie a la International Petroleum Company. Por lo tanto, aquí Perú tiene que ir ¿no? Hacia el laudo de París, ¿no? Para discutir esta disputa que van a tener. En este caso, la Corte Federal de Suiza aprueba y gana el Perú con sus representantes estadounidenses, ¿no? Y el acuerdo del laudo de París no sostiene una cuestión bien injusta para Perú, ¿no? Primero, la Brey Pareñas pasa a ser totalmente parte, ¿no? de la IPC, ¿no? Que era la empresa estadounidense. Los propietarios y arrendatarios abonan durante 50 años la cantidad de 30 soles anuales, ¿no? Por pertenencia en trabajo y un sol por pertenencia no trabajada. Mira, es decir, 30 soles anuales, 30 soles. Prácticamente aquí el Perú no recibía casi nada. ¿Pero por qué lo hizo Leguía? Obviamente lo hizo porque acá Leguía lo que buscaba era que el capital inglés, disculpe, el capital norteamericano se beneficie y nos siga dando empréstitos de dinero. Y también era Estados Unidos el que nos compraba pues azúcar, algodón, extraía minerales, ¿no? Era la empresa, era el país que más sacaba de Perú. Por eso el Perú ganaba de eso, ¿no? Estábamos muy pegados a lo que hacía Estados Unidos. Bien. Entonces, importante para esta época, ya vemos los partidos de masas, partidos que son ya de izquierda, como es el Partido Socialista de José Carlos Mariátegui, y el partido de APRA, que en un momento fue de izquierda, que pues se fundó allá en, en México en 1924, y que se llamó el partido del APRA, ¿no? Que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Y bueno, aquí estaba influenciado por la Revolución Mexicana. Recuerden que creo que la otra clase van a ser la Revolución Mexicana. Yo de todas maneras voy a preparar mi clase de Revolución Mexicana en el caso que la aprendo lo ponga, porque su examen es creo a fin de mes, ¿no? Entonces tengo que hacerlo antes de que él eso. Pero estoy seguro que la pre lo va a poner, así que no se preocupe. Bien, si te das cuenta aquí, eh, ¿qué quiere, no, el APRA, ¿no? Un Estado antiimperialista y antioligárquico, quiere hacer una reforma agraria, una nacionalización de las empresas públicas, ¿no? Se quiere nacionalizar las empresas privadas a públicas, etcétera, ¿no? Y su grupo dirigente es la clase media, ¿no? Luego eso va a cambiar más adelante, ya lo vamos a ver. Y bueno, continuamos. ¿Qué más vamos a ver aquí? Lo que mencioné, ¿no? El laudo de París a favor del IPC, los empréstitos que les pertenecen netamente aquí a Estados Unidos.
Y en el aspecto social se legaliza, ¿no? Bajo el patronato de la raza indígena que mencioné a las comunidades indígenas. Disculpen mi gato. Y, pero bueno, el problema es que solamente se reconocía a las... Solamente se reconocía en el papel nada más, ¿no? A ver, si está en el boletín de la semana 15. Ah, qué chévere. Ya les han dado el boletín y está. Bacán, entonces ya, bacán. Dice, profe, entonces el crack del 29 afectó a la IA. Claro, obviamente este crack destruyó a la IA, esto lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces las comunidades campesinas son reconocidas en el papel, pero no en la práctica. ¿Por qué? Porque en el gobierno de la IA se siguieron robando a las comunidades indígenas sus tierras, ¿no? Se crea la Oficina de Asuntos Indígenas, una creación, es como que tu mamá dice, no, apunta acá todo lo que tu hermano hace y te molesta, y tú la apuntas y nunca te hace caso, idéntico acá, ¿no? Los indígenas venían a reclamar constantemente acá a Lima, Perú, pero nadie les hacía caso, ¿no? Bien, ahora, para que Leguía pueda construir tantas obras como construyó, porque Leguía construyó obras en demasía, ¿no? Aquí lo que va a pasar es que él necesita mano de obra. Y obviamente la mano de obra que él consigue es la mano de obra gratis. ¿Por qué? Porque crea la ley de construcción vial, que es una ley donde se obliga a los varones de 18, 60 años a trabajar gratuitamente para el Estado, lo que es llamada después la mitad republicana. Ahora, dice, profe, pero está bien, pues, ¿no? También iban a trabajar la gente de clase alta, de clase media. No. ¿Por qué? Porque si tú tenías plata para pagar las jornadas de trabajo, no ibas a hacer las obras. ¿Quiénes no tenían plata para pagar la jornada? La gente pobre. Entonces, los indígenas iban y los obreros iban a trabajar aquí estos trabajos, lamentablemente. Bien, también importante para esta época están los tratados limítrofes, que para variar, Perú, ¿no? Tanto como en el Tratado Salomón-Lozano, que donde perdimos con parte de territorio con Colombia, y el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, que también es llamado el Tratado de Lima. Ten cuidado, tiene estos nombres, Tratado de Lima o Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, que es donde ya pues Chile recupera, bueno, Chile se queda con Arica y Perú recupera Tacna, ¿no? Y se fija la línea de la Concordia que más adelante en el gobierno de Ollanta va a volver a hacer va a haber otra división, ¿no? Donde perdimos, en realidad no ganamos, ¿no? Nosotros creemos que hemos ganado, pero en verdad hemos perdido. Bien, y se da las fiestas del centenario. Profe, ¿qué son las fiestas del centenario? Es cuando las colonias nos, nos van a regalar, eh, ¿no? Algunos regalitos ahí bonitos, ¿no? Ejemplo de esto, te voy a poner, este es un ejemplo. Es un regalo de la colonia francesa, ¿no? La Estatua de la Libertad que está en la Plaza Francia. Un día puedes ir con tu flaco, con tu flaca ahí, ¿no? Para que no esté dando vergüenza. Solamente vas al Starbucks, ¿no? Ya la llevas de visita. Yo te voy a llevar a los lugares donde nos regalaron las colonias, ¿no? Los regalos por el centenario, ¿no? Ahí está el reloj del parque universitario que está ubicado en el parque universitario, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué más también tienes? El Museo de Arte Italiano. Profe, ¿quién nos regaló el Museo de Arte Italiano? Los mexicanos, pues, ¿no? Los mexicanos nos regalaron. ¿No? Italia, pues, está, ¿no? También está atrás del centro cívico, ¿no? Después de tu Popeyes que comes ahí, te vas al Museo de Arte Italiano. Creo que la entrada está 3 soles, 2 soles. Muy bueno, también te lo recomiendo. Bien, entonces son las fiestas del centenario, nos dieron regalos importantes. La Plaza Manco Cápac, que está ubicado en la Plaza Manco Cápac, que está en la Avenida Bancay, no sé, por ahí puedes ir, ¿no? Bien. Y pasamos al fin del onceño. Profe, ¿por qué? Lo que dijo su compañera hace un rato, ¿no? Que nos preguntó, profe, el crack de 1929 afectó a Perú. Obviamente que afectó. ¿Por qué? Porque Perú, todos los préstamos que le pedía, todos los que compraban minerales, los que extraían, los que también compraban pues, lana, compraban azúcar, ¿no? Y demás cosas. ¿Quién lo hacía? Lo hacía Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos era el que más le compraba a Perú. Ahora Estados Unidos se desplomó. ¿Qué pasó aquí? Pues lamentablemente Perú va a tener que recurrir, pues, ¿no? a una crisis, al igual que Estados Unidos. Cae en una crisis, obviamente hay una crisis donde va a haber despido de trabajadores, la gente no va a poder comprar las cosas porque los precios suben, ¿no? Las empresas quiebran, los bancos quiebran, y al final va a haber protestas sociales por el desempleo, ¿no? La corrupción del régimen también, y cuestiones más importantes. Por lo tanto, aquí lo que va a hacer el señor Sánchez Cerro desde Arequipa es ejecutar el golpe de Estado, ¿no? Viene hasta aquí, lo va a apresar a Leguía, y Leguía va a morir en la cárcel, increíblemente. No, es uno de los pocos presidentes que muere, bueno, muere en la cárcel, ¿no? Lo transportan a un hospital, pero ya estaba grave en la cárcel.
Y bueno, Leguía va a fallecer y ahí llega el fin del oncenio de Leguía, ¿no? El poder, mira dónde lo llevó el poder, a la tumba. Y ahí se acaba el oncenio, ¿no? El gobierno más largo que tuvo el Perú. No hay otro gobierno tan largo como el oncenio. Bien, chicos, chicas, llegamos al fin de la clase. Le voy a pasar rápidamente las preguntas. No, hay una cuestión ahí, ¿no? Creo que ya lo saben, pero la pregunta número 3 está mal hecha, ¿no? No sé si se lo dijeron a ustedes. No sé, dos, de... Una pregunta me dicen, disculpen, ya, 1C, 2C, está bien. Profe, ¿por qué lo meten a la cárcel? Lo acusan por enriquecimiento ilícito a Leguía. En otras palabras, corrupción, ¿no? Eso es por lo que lo acusan y le hacen un juicio y luego lo mandan a la cárcel ahí. La 3 está mal. Recuerden que la 3 no debe ir López de Romaña, ¿no? Sino debe de ir ahí Nicolás de Piérola, porque él es el que creó el Ministerio de Fomento, ¿no? Entonces la 3 no tiene respuesta. 4D y 5B. ¿No? ¿Qué dije? Ya me olvidé. 4D y 5B. 4. Ay, me olvidé. 4D. ¿Lo acusa el Congreso? Sí. Bueno, no solo el Congreso, en realidad ya era una acusación, pues, ¿no? Que venía hasta de la misma población civil, porque un civil también puede acusarlo, ¿no? Hay pruebas, ¿no? En otras palabras, ya la misma fiscalía es la que se encarga, bueno, en esa época el Poder Judicial es el que se encargó de hacerle el juicio, lo condenaron ya bajo el poder que tenía también Sánchez Cerro y le dan el golpe de Estado, lo acusan de corrupción y enriquecimiento ilícito y chao, leí. Bien, es el fin de la clase, chicos. Nos vemos la próxima semana para hacer la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que eso te gusta, ¿no? La sangre, ¿no? Pobre gente muriendo, no sé por qué. Pero bueno, cuídense, chicos, chicas. Un abrazo. Nos vemos la otra semana. Y que espero que les vaya muy bien en el tercer examen que van a dar el día domingo. Chao.